¿No? Hemos estado viendo clasificación de animales, clasificación de plantas, hemos visto menos, pero hemos visto compuestos, hemos visto procesos de análisis del significado, semánticos, hemos visto metáfora, metonimia y el uso literal, y hemos visto ahí cómo se diferencia la cultura propia de la cultura mestiza, ¿no? Y que no podemos simplemente traducir y forzar las palabras de nuestro idioma, sino que hay que partir del propio conocimiento del pueblo shipibo y en base a eso hacer una taxonomía, ¿ok? Entonces eso es bastante intercultural y ustedes han visto que falta todavía investigación, entonces es perfecto para que ustedes avancen con los padres de familia, los abuelos, ¿no? En la comunidad que apoyan la escuela. También los niños más grandecitos pueden hacer investigación, pueden encuestar a los mayores y todo, ¿no? Y el segundo día hemos hablado de tabú, ¿no? Tabúes lingüísticos, lo que no se puede decir o lo que se dice con mucho cuidado, y hemos comentado también sobre tabúes de conducta, ¿no? Lo que no se debe hacer. Y allí también hemos visto el contraste fuertísimo entre la cultura del pueblo shipibo, conibo o de otros pueblos amazónicos, cómo contrasta con la cultura mestiza, ¿no? A veces es hasta lo contrario, ¿no? Vimos, por ejemplo, que en la cultura del pueblo shipibo, cómo el hombre no puede hablar directamente con su suegro o su suegra, ¿no? Que ni siquiera a veces les mira, ¿no? Que tiene que hablar a través de la esposa, ¿no? Y si no está la esposa, aunque sea a través de la mascota, aunque sea a través de un objeto, pero que no puede hablarle directamente por una cuestión de respeto. Y cómo eso choca con la cultura mestiza, donde es al contrario, uno tiene que prestarle atención al suegro, a la suegra, hablarle, ser amable, ofrecerle. Entonces es bien interesante, ¿no? También nos comentó el profesor sobre, por ejemplo, cuando pedían que hagan simulacros de temblor, de terremoto en las escuelas ayánicas, ¿no? Y donde no querían hacer el simulacro, porque hacer el simulacro era como llamar a que haya de verdad un terremoto. Mientras que en la cultura mestiza, la gente responsable hace el simulacro para estar preparados en caso haya un terremoto, ¿no es cierto? Entonces es todo lo contrario, todo lo opuesto, hemos estado viendo eso. Y hemos visto sobre qué cosas hay que tener cuidado o no se habla en la cultura mestiza y luego en la cultura del pueblo shipibo. Y también ahí hemos visto diferencias. Por ejemplo, en la cultura mestiza, funciones fisiológicas, ¿no? Orinar, defecar, tener un bebé, menstruar, no se habla directamente, ¿no? Y usamos eufemismos, ¿no? Palabras que suenan más bonito, que son muy indirectas, ¿no? Como voy al baño, hacer las necesidades, ¿no es cierto? Pero no se dice directamente ir a orinar, por ejemplo, ¿no? En la cultura shipibo ese no es problema, ¿no? Yo puedo decir, no sé, puedo decir, ¿no es cierto?, Hisonikai, Puikai, etcétera, no hay problema, pero en la cultura mestiza no se dice eso, ¿no? Yo puedo decir acá, esperen un ratito, voy a orinar, o sea, es como, no queremos saber tanto, no es muy directo, ¿no? Puedo decir, voy al servicio, voy al baño, ahorita vengo, ¿no? Y después también ustedes han dicho algunos, ¿no? Como también nos dicen, por ejemplo, que hay que pedir permiso, digamos, para cortar ciertas plantas, o también hay comunicación con seres espirituales, etcétera, ¿no? Que no hay en la cultura mestiza. Y hemos visto qué estrategias se usan para no decir lo que no queremos decir directamente, ¿no? Cuando hay un tabú que no queremos decir directamente, ¿qué cosa podemos hacer, no es cierto? Y podemos usar metáforas, ¿no es cierto? Podemos usar eufemismos, ¿no? Que en vez de decir murió, no nos gusta,
y decimos ya nos dejó, por ejemplo, ¿no? Está en el cielo, etcétera, ¿no? O sea, lo que se diga. Eufemismos, hemos visto también, ¿qué hemos visto? Metáforas, eufemismos, circunloquios, como que vamos dando la vuelta, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir ladrón, decimos amigo de lo ajeno, ¿no es cierto? Unas cosas así bien indirectas. ¿Y qué más hemos visto? Hipérbole, una exageración, ¿no es cierto?, muy grande, cuando ustedes hacían como broma tonelada, pero había varias exageraciones, ¿no es cierto? Irónico, cuando decimos lo contrario, ¿no es cierto? Un niño que se porta muy mal y le decimos, ay, tu hijo es un angelito, ¿no? Entonces hemos visto varias estrategias. Y teniendo cuidado con el tema que se trata, dependiendo de la edad también de sus estudiantes, ustedes pueden tratar, ¿no?, estos temas del tabú y también las estrategias semánticas. Bueno, hoy día vamos a hacer algo diferente porque ayer surgió el pedido de hablar sobre la tilde. Entonces ahora vamos a ir a una cosa más práctica que tiene que ver con la escritura, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de la tilde. Y en esta hojita están los temas, ¿no? Los temas que vamos a ir siguiendo. Y nuestro primer tema es hablar de la sílaba, ¿ok? Y lo que es una sílaba abierta y una sílaba cerrada. Esto es importante para luego poder hablar del acento. Entonces, tenemos en Shipibo, digamos, una sílaba, voy a poner acá sílaba, ¿no? También usamos para sílaba huipakush, ¿no? Tenemos aquí, o puedo poner huipakush, ¿no? Son neologismos, ¿no?, que ustedes pueden seguir o no. Ajá. Sí. Entonces, ¿cómo es la sílaba del idioma? La sílaba tiene que tener necesariamente una vocal. Voy a usar C y B consonante vocal, que es del castellano, pero sí hay palabras para vocal y consonante. Entonces, necesariamente una sílaba tiene una vocal, ¿ok? Ahora, una palabra en Shipibo nunca puede tener solo una vocal. Si solo tiene una vocal, esa vocal tiene que ser larga, ¿ok? Bien, entonces, luego puede tener una consonante adelante y puede tener una consonante atrás, la sílaba, ¿no es cierto? Esto es opcional, entonces vamos a poner así, que quiere decir puede que esté o puede que no esté, ¿no? Por ejemplo, si voy a decir abu, esta es la primera sílaba, solo es una vocal, ¿no es cierto? Y esta segunda sílaba tiene consonante y vocal, ¿no? Ahora, si puedo tener una sílaba así, por ejemplo, y puedo decir canchin, can, sin, ¿no? Entonces tienen consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, ¿no? Porque ts es una sola consonante. Entonces hay diferentes tipos de sílaba. También puede ser una vocal seguida por una consonante. Por ejemplo, si dicen un pash, ¿no es cierto?, pueden tener así. Y tienen vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, ¿ok? Ahora, una restricción bien importante es ¿qué consonantes pueden ir en esta posición? Al final de la sílaba. No puede venir cualquier consonante al final de la sílaba. Solo son pocas consonantes que pueden venir en esa posición. En esta posición, entonces, al final de la sílaba, como acá, o acá, ¿tienes otro? Pueden venir bien pocas consonantes. Puede venir la N, como acá. Puede venir la ESA, puede venir SHA o puede venir RA. Estas son las únicas consonantes que pueden venir al final de la sílaba, ¿ok? Entonces, por ejemplo, N como can, sin. Claro que no se pronuncia como castellano, no es can, sin, ¿no? Pero es una nasalización, ¿no? Pero se escribe así. Can, sin, entonces son las, aquí tenemos N. Una S puede venir, por ejemplo, si decimos isco,
¿no? Y si decimos isco, vemos que al final de la sílaba, al final de esta sílaba está una S, ¿no es cierto? Si decimos yawish, ¿no? ¿No es cierto? Tenemos aquí consonante, vocal, consonante. Vemos que está esta consonante al final de la sílaba, ¿no? Y si decimos, por ejemplo, muchas gracias. Joposh también, ok, vamos a poner joposh, ¿no es cierto? Y nos fijamos en esta sílaba, vemos que tenemos esta consonante, ¿ya? Entonces, de manera obligatoria hay una vocal en una sílaba y de manera opcional puede haber o no puede haber una consonante antes, puede haber o no puede haber una consonante al final de la sílaba, ¿ya? Pero la consonante al final de la sílaba, ¿no? Solamente puede ser estas. Na, sa, sha, ra. Nada más ocurre al final de la sílaba, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ¿ok? Estas son las únicas que ocurren al final de la sílaba, ¿ya? Por ejemplo, en shipibo no va a haber una palabra como en castellano atmósfera, o sea, no puede haber una sílaba at, porque al final de la sílaba solo puede estar una de estas, ¿ya? Entonces, ahora lo importante es distinguir entre sílabas abiertas y sílabas cerradas, ¿ok? ¿Qué es una sílaba abierta? Es una sílaba que termina en vocal. Y una sílaba cerrada es una sílaba que termina en consonante, o sea, la consonante está cerrando la sílaba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿esta sílaba qué es? ¿Abierta o cerrada? Abierta porque termina en vocal. Esta sílaba es cerrada porque termina en consonante, ¿ok? Esta sílaba es cerrada porque termina en consonante. Esta sílaba es también cerrada, ¿no? Aquí, por ejemplo, en isco, esta sílaba es cerrada. No me importa cómo empieza la sílaba, solo me importa cómo termina, ¿ok? Termina en consonante, es cerrada, ¿está bien? Y esta sílaba es abierta. Esta es abierta y esta es cerrada, ¿ya? Entonces, esta diferencia entre sílaba abierta y sílaba cerrada va a ser importante para hablar de la tilde, ¿ya? Y acuérdense que solo estas consonantes pueden cerrar una sílaba, ¿ok? Son las únicas que cierran una sílaba, que vienen al final de una sílaba, ¿ya? Entonces, este es el primer tema que estamos diciendo, la sílaba shipibo con ibo, y sílaba abierta y sílaba cerrada, ¿ya? ¿Alguien quiere decir esto en shipibo? ¿Sí? ¿Quién se anima a explicarnos esto en shipibo? ¿No? Porque la formación sería muy bueno que fuera todo en shipibo también, ¿no? ¿Quién nos puede explicar esto en shipibo? A ver, hay que tratar, hay que probar. ¿Nadie? A ver, Tocaya, a ver, Pilar. A ver, explica, ¿hay el micro? A ver, explícanos lo de la sílaba shipibo, todo lo que recuerdas. Párate para que te escuchen todos y te vean. A ver, si quieres vienes acá para señalar también. Claro. Ustedes se pueden corregir si ustedes escuchan algo que no les parece o pueden preguntar, ¿ok? Vamos. Aku yang mungkin hati ning kata kaman rang matoyuya natu si labanung hui yuyar ke hui pakus he no rai ke pikuti hui pakus consonante akane. Sí. Después vamos a ver las palabras para consonante y vocal. Consonante shepu itang shepeng. Bueno. Harga hatenan rahak hatirbi hui pakus bun yuya ha hui pakus shepurki kuyute consonante ke hate hui pakus
Kupun riki Ay, ha no he traído. nato natu vocal ay ken ku kuite. Préstame un The ratito. consonante kuite Ay, natu shupu, shupuka. Haskara ra ninkaka matra hakon ki ra Shupu, ¿y qué? ninkaka no hoy. ¿Y la Hatir abierta? riki. Ahí abierta. ¿Cómo era abierta? Ok, gracias. ¿Está bien la explicación? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Estaba todo o alguien quiere decir algo? Vocal. ¿Me prestan un lapicero? No sé dónde he dejado mi lapicero. Si alguien tiene 2 lapiceros, présteme por favor. Un lapicerito. ¿Así? Ya, gracias. Ya, gracias. Ya, ¿han dicho que al final de la sílaba solo vienen estas consonantes? Sí, ok, bien. ¿Qué cosa quiere decir una vocal? Una vocal es un sonido que se puede pronunciar solo. Por ejemplo, puedo decir ah, ok, y por eso le decimos, ¿cómo le decimos? Creo que era habicho her. O sea, un sonido que puede estar solo, ¿ok? Pero una consonante no la puedes pronunciar sola. Por ejemplo, pronuncian una P. No se oye, ¿no? Entonces le decimos habicho maher, ¿no? Porque no se pronuncia solo, ¿no? Bien, entonces este es el primer tema y vamos ahora a nuestro segundo punto, ¿ok? Ahora dice, sí. Sí. Ajá. Pui, hui, ya, ok, bien, ok, hui. Pero hay una confusión ahí. Ya, ¿Ya? Cuando yo digo Ivo, ya, yo no tengo que ver en el nivel del vocal, sino estoy viendo en sílaba. sí. Entonces sí. el I es U. vocal, ¿no? Sí. Pero es parte de una palabra Sí. que es sílaba. Sí. Ahí hay Sí. una confusión. Por Ok. eso que algunos habían planteado de que, ya esa sílaba es juizosa, pero no es pakur de la Claro, palabra. es un Ajá. pedazo o sea, de hay la palabra. una Así confusión es. ahí, ¿no? Ok, entonces vamos a dejarnos en pakur. Ok, bien, entonces, sí. Ya. Eso ya está definido. Ustedes pueden poner el neologismo que acuerden, no hay ningún problema, ¿ok? Ustedes son los que deciden los neologismos que quieren usar. Pero también hay que tener un poquito de apertura. Si ustedes encuentran una propuesta que les parece mejor, de repente quieren cambiar. Y si no quieren cambiar, no cambian también. O sea, o si piensan que su propuesta es mejor, la mantienen. Eso no es problema, porque... Yo no tengo información de quiénes, cuándo, en qué momento nos han socializado. Ahora de aquí en adelante es bueno socializar para poder escribir en nuestras escuelas bilingües, para que podamos escribir bien, pues, ¿no? Entonces la idea es que lo que no suceda lo que pasó antes, que un grupo de maestros, dirigentes, hicieron el alfabeto, pero que no tenían conocimiento, Alto, Bajo Ucayali y en otras riberas del río Ucayali. Entonces ese es el tema ahora, ¿no? De que todos, Sí. la idea es socializar, que tengamos conocimiento para poder, por ejemplo, yo estoy en juicio, o sea, todavía, pero ahora yo escucho que son todas las letras, ¿no? Definidas, pero vocal huipa, pero también decir juicio, o sea, lo que decía el hermano, Primo Ruiz, ¿no? Entonces, esas cosas hay que ir socializando, ¿no? Claro. Gracias. Bien, y eso lo definen ustedes, ¿no? Yo les puedo decir lo que hemos hecho, pero ustedes son los que deciden. Yo, obviamente a mí me da lo mismo lo que usen, ¿no? Porque ustedes lo van a usar. Ajá, ok. Claro, ajá. Ok. Hola, hola. Ujú. Eso
Eso es lo que no hemos leído quizás, y por eso Ya. desconocemos algunas cosas. Bien, a ver, pasa el micro aquí, porfa. El micro, Moneyball. Ah, Lo que en China nada, Ajá. lo que yo pienso es que esta situación va a continuar mientras no se acepta el punto de vista de investigación científica, porque nuestro cerebro no llega hasta allá. A veces definimos mirando, que es lógica en las culturas, ¿no? claro. Mirando, escuchando, ¿no? Y yo también tomo esa posición. Por ejemplo, hay varias palabras que así sin investigación ya le hemos considerado como parte del léxico shipibo, palabra shipibo, simplemente por el hecho de la práctica, Claro. ¿no? Sin atender la investigación. Bueno, pues, es cierto lo que usted dice, ¿no? Uno dice lo que, bueno, ha tenido un punto de partida, ¿no? Pero si el hablante dice que no y eso, bueno, yo Ya. también lo dejo, ¿no? Pero sí es necesario Claro. que haya para todo este proceso también se haga de manera institucional, para que se respete Sería lo bueno. que se acuerda, Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay varias palabras que de algún modo, sin investigación, a través de, ¿cómo se llama tu programa? Arsunoicao, ya, ¿no? Panena. Ahora escucho en todas las emisoras a los jóvenes, mensaje panena, ya está, ¿no? O sea, no hay problema. Por ejemplo, hay una palabra entera. Yo hice un poquito de averiguación, ¿no? Capo. ¿No? Y yo le pregunté casi como 27 personas, ¿qué dice usted frente a eso? Está muy bien, ya pues. ¿Pasamos como palabra shipio? Sí. Sí, ¿no? ya entró. Ajá, Nato claro. aquí en capo. Bien. Capo nunca hubo. Claro. Pero estamos muy de acuerdo. Claro, ha entrado, ya entró ya. O sea, esas cosas suceden, pero Claro. de todas maneras hay que pensar en el Real Academia Shipibo, hubo Claro. una institución, todo se Claro, pues es eliminó. o sea importante que, una pucha, o sea, institución, eso claro. es una cruzadera, Miren, ¿no? ahorita el tema no es la terminología, porque ese es otro tema que podemos hacer también en otra oportunidad y sería bien bonito y bien importante, pero si hacemos eso no vamos a hablar de la tilde, ¿ok? Cuando yo digo algo, si ustedes tienen otro término, díganme, no hay problema, pero al final los que van a decidir son ustedes, porque yo no voy a usarlo. Entonces, no, yo no tengo ningún problema el término. Yo sí puedo ayudarles a dar la definición para que ustedes vean qué término va mejor, no sé. Eso sí puedo hacer. Bien, entonces tenemos aquí que ya hemos hablado de la sílaba y de la sílaba abierta, sílaba cerrada, y que solo estas consonantes pueden cerrar una sílaba. Bien, el segundo tema que tenemos en esta lista dice acento prosódico y acento ortográfico, ¿ok? Acento prosódico y acento ortográfico, que seguro alguno de ustedes o varios de ustedes ya han visto, ¿no es cierto? También, también. Ok, bien, entonces tenemos acento prosódico. Prosódico quiere decir de la pronunciación, ¿ok? De la pronunciación. Si quieren dicen acento de la pronunciación. Y el otro es acento ortográfico. Ortográfico quiere decir de la escritura. O sea, este es el acento que viene con una tilde. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? Que todas las palabras tienen acento de pronunciación. Por ejemplo, si ustedes dicen honey, ¿no es cierto? Va a haber una sílaba que es la que resalta más, la más prominente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, dicen honey, ¿no es cierto? Honey, ¿no? ¿Y cuál es la sílaba más prominente? ¿La primera o la segunda? ¿no es cierto? Entonces ustedes dicen, esta sílaba lleva el acento prosódico, o sea, el acento de pronunciación. No quiere decir que no, sino solo de pronunciación, ¿no es cierto? Si decimos, por ejemplo, a ver,
¿qué podríamos decir? Ok, Michito, ok. Si digo Michito, ¿no es cierto? La fuerza en la pronunciación, la prominencia va a ir en esta sílaba. Aquí viene el acento prosódico, ¿ok? Si decimos, por ejemplo, atapa, ¿no? A-ta-pa, ¿no es cierto? El acento prosódico va a ir en la primera sílaba, ¿no es cierto? Ya. Si digo, por ejemplo, camush, muy bien, camush, el acento prosódico va a ir en la mush, en la segunda sílaba. Le voy a poner uno más. Si digo, por ejemplo, isa, ¿no es cierto? El acento prosódico va a ir en la segunda sílaba, ¿ya? Entonces, todas las palabras tienen una sílaba que lleva el acento prosódico o de pronunciación. Hasta ahí no hemos escrito nada, solo estamos hablando de la pronunciación. Y luego, cuando hablamos de acento ortográfico, es cuando marcamos ya la tilde. Entonces, para no confundirnos, podemos decir siempre tilde para saber que estamos hablando de esta marca en la escritura, ¿ya? Entonces, hemos visto que todas las palabras tienen acento prosódico o de pronunciación, pero algunas palabras también llevan la tilde, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta tiene la tilde, esta tiene la tilde. Las otras tienen acento de pronunciación, pero no necesitan tilde, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando decimos acento, ¿de qué estamos hablando? Ya estamos hablando de la prominencia que tienen todas las palabras en alguna de sus sílabas, o estamos hablando realmente de la tilde. Para no confundirnos, cuando yo hable de la escritura, del ortográfico, voy a tratar de decir siempre tilde, para que sepan que es ¿no? Bien, ¿sí? Sí, eso es importante para diferenciar, por ejemplo, isa. Sí. Ajá, entonces, sí, vamos a claro, ver, sí, vamos a ver varios de esos ejemplos. Ya, entonces, este es el segundo tema que dice acento prosódico versus acento ortográfico. Entonces, ya sabemos de lo que hablamos, ya sabemos que es una sílaba abierta, ya sabemos que es una sílaba cerrada, ya sabemos qué consonantes pueden cerrar una sílaba, solamente na, sa, sha, ra, y ya sabemos lo que es el acento de pronunciación y lo que es la tilde, que son cosas diferentes. Bien, ahora el número 3 nos dice lenguas que tienen acento fijo y lenguas que tienen acento distintivo, ¿ok? Hay lenguas donde el acento siempre recae en la misma sílaba, ¿ya? Vamos a ver, el quechua es una lengua de ese tipo. A ver. Ahora me falta esto. Pucha, ¿pueden ayudarme a...? Voy a necesitar aquí a alguien que me ayude con la... Y ahora sí necesitamos el proyector. Está apagado, ¿no? Préndelo, por favor. Tapado. Ya. Gracias. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que la sílaba que tiene el acento prosódico de pronunciación está resaltada con otro color, ¿no? Estibakbo, ¿no? Chopin, ¿no? Manan Shaul, Pishke, ¿ok? Estamos marcando allí. Bien, entonces estamos diciendo, no todas las lenguas necesitan usar tilde. No todas las lenguas necesitan usar tilde en su escritura. Entonces, hay lenguas que tienen acento fijo, ¿ok? El quechua es una lengua que tiene acento fijo. ¿Qué quiere decir eso que tiene acento fijo? Que cuando yo veo una palabra quechua, yo sé cómo acentuarla porque
casi todas las palabras del quechua llevan el acento de pronunciación en la penúltima sílaba, ¿no? O sea, no la última, sino la penúltima, la que viene, ¿no? Está al lado de la última, ¿ya? Entonces, si ustedes ven una palabra quechua, ellos no necesitan tilde, porque siempre, o casi siempre, hay algunas expresiones alalá o cosas así que es un poco diferente, pero casi siempre, ¿no? El acento de la pronunciación va a ir en la penúltima sílaba. Por ejemplo, si tengo esta palabra para pueblo, se llama llacta, ¿no? Este es quechua cusqueño, ¿ok? Este es llacta, ¿no es cierto? Porque esta es la última sílaba. Yo sé que tiene que ir el acento de pronunciación en la otra sílaba, la penúltima sílaba. Ahora, si yo en vez de decir llacta, voy a decir llactacuna, cuna es el plural, yo sé que tengo que poner el acento acá, porque esa es la penúltima sílaba. Entonces digo llactacuna, ¿no? Llactacuna. Ahora, si yo le agrego otro sufijo que quiere decir pi, que quiere decir en, ¿ok? Entonces puedo decir en los pueblos. ¿Cómo se pronuncia en los pueblos? Muy bien, llactacunapi, ¿no? Porque esta es la última sílaba y hay que acentuar acá. Y aquí dice en los pueblos y tópico quiere decir voy a hablar de esto. ¿Cómo sería esto? Muy bien, llactacunapica, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de una lengua que tiene acento fijo. Uno ya sabe dónde tiene que pronunciar el acento prosódico de pronunciación. Entonces, no necesito tilde, pues, si ya se sabe, ¿no es cierto? Ya. Luego hay otras lenguas, por ejemplo, el finlandés, tienen siempre el acento de pronunciación en la primera sílaba. Ya no necesitan ninguna tilde. El francés, prácticamente siempre el acento de pronunciación va en la última sílaba, ¿ya? Entonces hay lenguas que tienen acento fijo. Puede ser en la primera sílaba, en la última sílaba, en la penúltima sílaba. Estas lenguas no necesitan tilde, porque no va a haber confusión, ¿no? El hablante ya sabe dónde es que tiene que pronunciar, ¿no es cierto?, con más fuerza o más relieve o más prominencia. Pero hay otro tipo de lenguas, ¿ok?, que tienen acento distintivo, ¿ok? Y el shipibo es una lengua que tiene acento distintivo. El castellano también. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un lugar fijo donde va a estar el acento de pronunciación. Puede estar acá o puede estar acá, ¿ok? Incluso yo puedo tener palabras, como estaba diciendo aquí el profesor, que solo se diferencian por la posición del acento, ¿no es cierto? Entonces puedo tener palabras como estas, ¿no? A ver, acá tienen, ¿no? Algunas palabras que solo se diferencian por la posición del acento de pronunciación, ¿no? Entonces tenemos pares de palabras así, ¿no es cierto? Isa, isa, pia, pia, mucha, mucha, popo, popó, mapo, mapó, etcétera, ¿ya? Esta es una lengua con acento distintivo, porque el acento puede distinguir entre una palabra y otra palabra, ¿ya? Este tipo de lenguas, ¿no?, lo que se recomienda es que usen tilde, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un lugar fijo donde va a ir la fuerza de pronunciación o el acento de pronunciación. Yo no sé, si yo veo solamente una palabra así, sin ninguna tilde, yo no sé si me están hablando de Isa o de Isa, no puedo saber, ¿ok? Yo no sé si me están hablando de parro o parró, no sé. Porque el acento de pronunciación es distintivo, no es fijo y puede distinguir una palabra de otra. Este tipo de lenguas, entonces, la recomendación es que sí tengan una regla para poner tilde que pueda ayudar a diferenciar palabras, ¿no? El castellano también es una lengua con acento distintivo, porque no sabemos dónde va a ir
la fuerza de la pronunciación o el acento de pronunciación, ¿ok? Entonces, acá tenemos más, ¿no es cierto? Ok. Por ejemplo, picoque, 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 ¿no? Son diferentes, muenoque, muenoque, etcétera. Ahora miren este ejemplo del castellano. Acá hay una palabra trisilábica, de 3 sílabas. ¿Dónde va a ir el acento de pronunciación? En cualquiera de las 3, dependiendo de lo que quiero decir. Yo puedo decir público. Puedo decir, por ejemplo, el público aplaude. O puedo decir, este lugar es público, es para todos, ¿no es cierto? Público, ¿ok? Yo puedo decir publico. Por ejemplo, puede decir, yo publico artículos en la revista Lexis, ¿ok? O yo siempre publico un artículo por año, por ejemplo, ¿ok? O yo publico en castellano, o yo publico en inglés. Ahí el acento prosódico o de pronunciación va en la segunda sílaba. O yo puedo decir publicó, quiere decir Sara publicó un libro, ¿ok? Kaisi publicó una novela, ¿no? Mi tía publicó un artículo en el periódico, ¿ok? Entonces, este es otro ejemplo de una lengua con acento distintivo, porque estas 3 palabras son idénticas en cuanto a las vocales y las consonantes que tienen. La única diferencia es el lugar donde recae el acento de pronunciación, ¿no? Entonces puedo tener público, publico, publicó, ¿ok? Entonces hemos visto que ya hay lenguas con acento fijo, como quechua, ¿no es cierto? Casi todas las lenguas quechua tienen acento fijo, ¿no? Y hay lenguas con acento distintivo, como hemos visto en shipibo y como hemos visto en castellano, ¿ya? Entonces, ¿todas las lenguas necesitan reglas para usar tilde? No. Si la lengua tiene un acento fijo, no necesito, pues, porque yo ya sé dónde tengo que pronunciar con la fuerza, ¿no es cierto? Pero si mi lengua tiene acento distintivo, ahí sí, porque puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, ¿ya? Bien, y entonces ya hemos visto este tercer tema que dice lenguas con acento fijo, diferente de lenguas con acento distintivo, ¿ok? Entonces ya estamos viendo esa diferencia. Y bien, ahora, algo que es interesante mencionar es que no estamos diciendo o hablando de nada nuevo, porque anteriormente, ¿no?, se ha utilizado la tilde en los libros shipibo, ¿ok? Entonces, bien, bueno, vamos a ver también después que la tilde se emplea de manera económica, porque poner tilde toma más esfuerzo, más tiempo, entonces hay que usarlo de manera económica, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas cositas más. Hoy. ¿Qué he hecho? Bien. Bien. Acá dice, ¿quién quiere leer este párrafo? ¿Alguien quiere leer este párrafo? Este de acá, en castellano. ¿Sí? ¿Nadie? A ver, ya. Probablemente habrá notado que en el diccionario shipibo castellano publicado por el Instituto Lingüístico de Verano y el Ministerio de Educación, entre comillas, Loriot y Day. Y no sé qué, Day. 1993-2008. Son 2 ediciones, ¿no? Todas las entradas shipibo-conibo llevan tilde. Sin embargo, como se indica en el prólogo de dicha obra,
los autores emplearon la tilde para facilitar la pronunciación de aquellas personas que no dominan el shipibo conibo. En cambio, nuestro objetivo es muy distinto, ya que buscamos facilitar la comunicación escrita de los hablantes de la lengua shipibo conibo y ofrecer un modelo de cómo se debe escribir esta lengua originaria. Por otro lado, quienes aprenden shipibo conibo también se benefician del uso de la tilde. Entonces, si ustedes miran el diccionario del ILB, ¿no? Aquí lo tengo, se me ha salido la contratapa. Okay. Ustedes miran acá, van a ver que todas las palabras, todas las entradas llevan una tilde, ¿ok? Eso no es económico y no es necesario, pero ellos no están diciendo que así se debe escribir el shipibo. Si ustedes leen el prólogo, como dice el maestro, hay que leer, ¿ok? Hay gente que dice, ¡qué barbaridad! El ILB ponía tilde a todas las palabras. Mentira. Ellos están diciendo aquí adelante que solo lo están haciendo para que el que aprende shipibo sepa dónde poner el acento de pronunciación, ¿no? Entonces ustedes, si quieres, puedes pasarlo, si no se acuerdan cómo es, con cuidadito, y van a ver que todas las palabras llevan una tilde, ¿no? Pueden ir repasando si desean. ¿Tienen? Sí. ¿Ya? Entonces, no estamos diciendo que hay que hacer eso. No estamos diciendo que todas las palabras deben usar tilde. No estamos diciendo que Isa debe llevar tilde en la I y que Isa debe llevar tilde en la A. Nadie está diciendo eso. El ILB tampoco ha dicho eso. ¿Ok? Lo del diccionario era, ellos dicen adelante que eso es solo para ayudar a los que no hablan shipibo. Sí. No estoy acostumbrado tanto de usar este tipo de aparatos. Estaba pensando, por ejemplo, para escribir la palabra to, siempre hacemos con doble O. Sí. En ese caso, desaparecería uno y si lo ponemos tilde. No. Hay una regla en shipibo, ¿ok? Que nunca puede haber una palabra que tenga, digamos, consonante vocal. Si es consonante vocal, la vocal tiene que ser larga, tiene que ser doble. Por ejemplo, no puede haber veo, bo, no, tiene que ser bo, ¿ok? No puede haber ja, ya, ese es un poquito distinto también, porque es un pronombre. Pero hay otros, ni, ¿ok? Ni, ¿no? Bo, bo, sí, esa es la que hemos hecho primero. Bo, sho, ya. Entonces, ro, ¿ok? Entonces, hay una regla que dice que si hay una palabra que solo tiene una sílaba, ¿no? Y termina en vocal, esa vocal tiene que ser larga. Entonces sí escribimos las dos vocales porque hay como quien dice un peso necesario que debe tener la palabra, ¿eh? Y ese peso, o sea, una sola vocal no tiene el peso necesario. Esa es una regla también del shipibo. Bien, entonces nadie ha dicho que hay que poner tilde en todas las palabras, ¿ok? Sin embargo, la tilde ha sido empleada anteriormente en la ortografía shipibo conibo. Si ustedes miran los libros como los Kirika, ¿ok? Por ejemplo, si miran el Kirika 7, ¿no? Van a ver que se usa la tilde. Tienen una regla para usar la tilde. Ahora, yo he cambiado, estoy usando la K, estoy usando la W, estoy usando la X solamente porque es bien difícil escribir en la computadora, no puedo escribir SH con 2 puntos. Entonces, por eso he cambiado esas letras. Pero en Kirika 7, ustedes pueden ver, por ejemplo, esta oración, ¿no? Y ven que esta palabra tete lleva tilde. O sea, en los años 70 ya se usaba la tilde, con una regla bien aplicada, ¿ok? Luego, aquí, por ejemplo, tenían la palabra yamú. Aquí tenían paviki, ¿ok? Aquí tenían nenku, aquí, etcétera, ¿ok? O chitinira. Entonces,
No estamos hablando de nada nuevo, realmente es algo que ya se usaba en los años 70. Pero después que se va el ILB, parece que nadie aprendió realmente bien a usar la tilde, o no sabían por qué había que usar la tilde, y empezaron a salir libros sin tilde, ¿ya? Y incluso cuando uno escribía con tilde, en el ministerio se molestaban. Te decían que no, ¿ok? Que no debería haber tilde. Pero ya en la época del ILB usaban bien la tilde, ¿ya? Entonces no estamos descubriendo la pólvora, digamos, estamos rescatando algo que ya se estaba haciendo, ¿no? Bien. Ya. Con tilde, claro. Claro, ya, claro. Entonces, ahorita tenemos personas que no quieren poner tilde a nada porque no saben, otras que ponen solamente cuando hay dos palabras que se diferencian en la tilde, cuando tienen popo, popó, mapo, mapó, nada más, ¿no? Pero casi nadie usa una regla sistemática, ¿ok? Lo que nosotros queremos es aprender una regla sistemática, que ya se hacía antes, ¿no? Ya se hacía antes. Bien. Ok, ¿qué hice? Hoy, ¿qué estoy haciendo? Ahora, ¿por qué necesitamos usar la tilde si conocemos perfectamente, entre comillas, la lengua shipibo-conibo? ¿No? A veces, cuando uno usaba tilde, ¿no? Lo que nos decían en el ministerio, los shipibos, ¿no? O las shipibas, nos decían, no necesito, porque yo conozco perfectamente cómo hablar mi lengua, yo no necesito tilde. Ya, eso es bien discutible, ¿no? Porque en castellano también yo podría decir, ¿no? Yo hablo perfectamente castellano, pero yo necesito tilde para leer bien en castellano, ¿ya? Entonces, esto me parece a mí bien cuestionable. ¿Por qué? Porque es una lengua con acento distintivo, ¿no? Y decir que yo conozco todas las palabras de shipibo es casi un insulto a la lengua. Es como decir, la lengua es tan pobre que una persona puede conocer todas las palabras. Yo creo que nadie se va a atrever a decir, yo conozco todas las palabras del castellano. Imposible, ¿no? A mí me llega un mensaje cada día con una palabra rara del castellano y nunca escuché esta palabra, ¿no? Y si no tiene la tilde, la regla de la tilde, yo no sé cómo pronunciarla. Pero como tiene tilde, yo sé cómo pronunciarla. Entonces decir yo conozco ya perfectamente el shipibo y no necesito nada, yo creo que no, ¿no? Además hay variación dialectal, ¿no es cierto? De repente yo soy de Tahuanía y no conozco cómo hablan por Contamana, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, hay palabras que ya van cayendo en desuso, que lo habla de repente la gente muy mayor, pero ya la gente joven no conoce, ¿ok? Puede haber también palabras nuevas, de repente hay un neologismo, de repente entra un préstamo como capo, ¿no es cierto? Entonces también hay palabras que van saliendo del idioma porque ya son antiguas, y hay palabras que van entrando al idioma porque son nuevas. Entonces yo no puedo conocer todas las palabras que había, hay y habrá. O sea, eso es imposible, ¿ya? Bien, también puede haber palabras especializadas, ¿no? Por ejemplo, en castellano yo no puedo conocer todas las palabras de medicina, o todas las palabras de ingeniería, o todas las palabras de química, ¿no? Y seguramente también uno no conoce todas las palabras que tal vez se usa el chamán, o se usa para hacer casa, ¿no? Piensen además que ahora un porcentaje bien alto del pueblo shipibo vive en las ciudades. Al vivir en las ciudades ya no conocen estas nuevas generaciones los nombres de los árboles, los nombres de las plantas del bosque, los nombres de especies de animales. No conocen cómo se llaman las partes de la casa para hacer una casa, ¿ok? Entonces, hay mucho que no se conoce, porque ahora la vida está cambiando. Entonces, no sabemos esas palabras, no sabemos cómo pronunciarlas, porque no las conocen, ¿no? Entonces,
no podemos decir de que no, yo conozco todas las palabras de mi idioma, eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Otra cosita más, algo quería decirles bien importante. Otra cosita más, hemos estado hablando de que el idioma está en peligro, ¿no es cierto? Que está en una situación bien delicada. Y la verdad es que ¿cuántos niños en las escuelas tienen como primera lengua el shipibo? Muchas veces shipibo es la segunda lengua. Y muchas veces el shipibo solo entienden pero no hablan. Y muchas veces ya ni saben shipibo. Entonces no podemos decir pues que el que va a usar nuestros materiales conoce perfectamente la lengua. Cada vez eso es menos, ¿ya? ¿Y qué pasa si nosotros no le ayudamos con la tilde? Va a pronunciar mal, ¿ok? De repente yo no conozco ese pajarito y digo pistoque. Y ustedes, se burlan, todo le corrigen. Entonces ese niño, ese joven, ya no quiere hablar shipibo. Porque dice, yo no, mejor hablo castellano, porque si hablo shipibo se van a burlar de mí, ¿ya? Claro, porque no conozco la palabra, ¿no es cierto? Ustedes me estaban dando un ejemplo ayer, no recuerdo qué palabra, ¿no? Que un niño no podía pronunciar bien, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque cada vez el idioma está siendo segunda lengua, con Kaburi, ¿no es cierto? Entonces, yo no me voy a burlar, porque si se burlan, ya no van a querer hablar shipibo, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo sí conozco conozco las palabras que están escritas en un texto? Yo digo, por ejemplo, yo sé lo que es popo y yo sé lo que es popó. Además, el contexto me ayuda, ¿no? Porque si yo digo que alguien está comiendo, probablemente no va a ser una lechuza, probablemente, o búho. Probablemente va a ser la fruta, ¿no es cierto? Y si yo digo que está, no sé, haciendo bulla en la noche, probablemente no va a ser la fruta, no, va a ser el ave. Entonces yo puedo decir, no, el contexto me ayuda, es verdad, pero cuando nosotros leemos, tenemos que concentrarnos en el significado. Toda nuestra atención debe ir a comprender. Y si yo tengo que pensar en cuál es el contexto, y si es popo, popó, mapo, mapo, ya mi atención se fue. Me fijo en eso y ya no entiendo, ya el significado, el sentido se pierde, ¿ok? Y me demoro más, ¿ya? Entonces uno tiene que poder leer así, automático, casi sin preocuparse de si es popo, popó. ¿Por qué? Porque toda mi atención debe ir al sentido, a comprender. Lo importante de leer es comprender, ¿ya? Entonces por eso también en español, en castellano, es importante la tilde, porque yo ya no me preocupo de la pronunciación, yo me concentro en el sentido, ¿ya? Entonces, yo pienso que sí, que es importante usar la tilde por todos estos motivos, ¿no es cierto? Obviamente al final la decisión es de ustedes, porque ustedes son los que van a usar, los que deciden, los que hablan el idioma, ¿no? Esta es una opinión, ¿no? Esta es mi opinión, pero una opinión sustentada, ¿no? Bien, ahora estamos en, ya hemos hecho hasta 6. Dice, ¿por qué es importante usar la tilde en shipibo con ibo? Y ya hemos hablado, hay varios motivos, ¿no? Porque es una lengua con acento distintivo, que el acento puede recaer en diferentes sílabas y diferencia una palabra de otra. Y bueno, porque no podemos conocer todas las palabras del idioma, etcétera, etcétera. Así. ¿Pueden darle el micrófono? Sí, gracias por la oportunidad. Me estoy dando cuenta que el tilde es muy necesario. Quizás por eso, o sea, nuestros niños shipibos no pueden leer fluidamente. A veces cuando están aprendiendo a leer en shipibo, demoran. Claro. Por ejemplo, pupú, en vez de decir en una pupú, o sea, su mente tiene que procesar si es pupú o pupu. Claro, está mirando el contexto, O sea, está pensando entonces, en otra cosa. ya no puedes seguir fluidamente la lectura, ¿no? O sea, exacto. más quería. Sí, es verdad, ¿no? Ese es ya algo más
psicolingüístico, ¿no? Y más de ese tipo, es cierto, ¿no? Bien, entonces ahora lo que nos toca hablar es de cuál es la regla básica del acento, ¿ok? Regla básica del acento de pronunciación, no la tilde. ¿Cuál es la regla básica del acento? Ok, es cierto que el acento de pronunciación puede recaer en diferentes sílabas, pero hay una regla que sirve para la mayoría de palabras de Shipibo, no para todas, pero sirve para la mayoría. Las palabras que siguen esta regla básica del acento, los hablantes ya conocen, ustedes como hablantes ya conocen la regla básica del acento, de manera implícita, tácita, o sea, tal vez no es de manera consciente, no la pueden explicar, pero ustedes conocen esa regla, ¿ok? Entonces, la mayoría de palabras sigue esta regla que nos indica dónde poner el acento de pronunciación. Las palabras que siguen esta regla, que obedecen esta regla, no necesitan tilde, porque el hablante ya sabe, el hablante ya conoce la regla. Vamos a usar la tilde solo para las palabras que no obedecen esta regla básica del acento, porque hay que ser económicos y poner la tilde toma más tiempo, toma más esfuerzo, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuál es la regla básica del acento de pronunciación en Shipibo. Y estas palabras no necesitan tilde porque los hablantes de manera implícita ya conocen esa regla, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa nos dice esta regla? Bien, es facilito, ok. Primero, en este idioma, el acento de pronunciación siempre tiene que estar en la primera o la segunda sílaba. No puede estar en la tercera, ¿ya? No es como el español que yo puedo decir publicó, ¿no? Contagió, no sé, deslumbró. No. Siempre tiene que ir el acento de pronunciación en la sílaba primera o en la sílaba segunda. Ahí es donde hay que distinguir, ¿ya? Ahí es donde tenemos que distinguir. Ok, entonces, ¿qué dice la regla básica del acento? Acentúa en pronunciación, todavía no hay tilde para nada, esta es la pronunciación. Acentúa, o sea, pronuncia con fuerza la primera sílaba de la palabra, a menos que la segunda sílaba sea cerrada. Si la segunda sílaba es cerrada, pronuncia con más fuerza la segunda sílaba, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Saben que el acento de pronunciación va en la sílaba 1 o la sílaba 2. Y la que va a decidir es la sílaba 2. Si la sílaba 2 es abierta, ¿qué quiere decir abierta? ¿Qué quiere decir sílaba abierta? Termina en vocal. Si la sílaba 2 es abierta, yo acentúo la primera. Pero si la sílaba 2 es cerrada, esa consonante final va a jalar el acento de pronunciación. Sí, no, la segunda sílaba. Sí, la segunda sílaba en la mayoría de palabras, las que no necesitan tilde, según la regla. Claro, la segunda sílaba es cerrada, entonces esa jala la tilde. La primera no importa si es abierta o cerrada, yo tengo que mirar la segunda sílaba, ¿ya? Esta es una regla solo de pronunciación, no estoy hablando, hasta ahorita no digo nada de la tilde. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí la fuerza en estas palabras, la fuerza va a ir en la primera sílaba. ¿Por qué? Porque la segunda sílaba es abierta, ¿ok? Como la segunda sílaba es abierta, yo acentúo la primera, ¿ok? O sea, yo quiero acentuar la primera sílaba, pero cuando la segunda es una sílaba cerrada, es más pesada. Entonces, va a jalar el acento, ¿ya? Entonces, aquí voy a decir, por ejemplo, hipo. Cuando se trata de vocal. No, cualquiera. Cuando se trata de vocal. No, cualquiera. Ya, en este caso. Porque la segunda sílaba es abierta. No importa la primera sílaba. Puede ser abierta, cerrada, puede ser la segunda. No la última, la segunda, sí. Bien, entonces, por ejemplo, aquí es bagua, nunti, ¿ok? ¿Por qué? Porque la segunda sílaba es abierta. Entonces, yo voy a pronunciar con fuerza en la primera sílaba,
¿ya? Aquí hay sílabas, la segunda sílaba es cerrada, ¿ok? Entonces yo voy a pronunciar como, ¿quién quiere pronunciar estas palabras? León, Ipon, Onpash, Nui, Joposh, Ponsen. O sea, lo que me importa es la segunda sílaba, ¿ya? Si la segunda sílaba es cerrada, va a jalar la pronunciación, va a jalar en la pronunciación el acento, la fuerza, ¿ok? Entonces, esas palabras que obedecen esto no necesitan tilde, ¿ya? ¿Cuándo voy a usar tilde? Cuando las palabras no obedecen esta regla de pronunciación. Las palabras que se desvían de esta regla necesitan tilde, ¿ya? Porque son palabras, ¿cómo puedo decir? Más excepcionales, que no siguen la regla que el hablante conoce, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, ahora sí estamos hablando de la tilde, ¿ok? Aquí le hemos puesto matsakati, ¿ok? Poner tilde, la tildación, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, miren, estas palabras tienen tilde, pues, ao, isa, onsa, masho, risbi. ¿Por qué? Porque la segunda sílaba es abierta. Entonces debería de ir la fuerza de pronunciación en la primera, pero esta no obedece. Y como no obedece, tengo que poner una tilde para indicar al hablante, oye, esta no obedece la regla básica. Ahora, después podemos ver que realmente hay un motivo para esto, pero vamos a complicar. Si quieren saber después por qué, porque hay una cosa bien bonita, ¿ya? Pero esta, ¿por qué Isa lleva tilde? ¿Ok? Onsa, masó, ¿por qué? Porque la segunda sílaba es abierta. Entonces yo debería de poner la fuerza de pronunciación en la primera sílaba, pero estas no obedecen. Como no obedecen, ¿ok? Como no siguen la regla que yo tengo en mi mente, tengo que poner la tilde para saber, oye, esta es diferente. Acá está la tilde que te está indicando, ¿ya? Por eso es que cuando tenemos, por ejemplo, mapo, ¿no es cierto?, no necesita tilde. Mapo no necesita tilde. ¿Por qué? Porque está siguiendo la regla básica del acento, ¿no? La segunda sílaba es abierta, acentúo entonces la primera. Pero mapo no obedece, porque la segunda sílaba es abierta y a pesar de ser abierta, es la que está llevando la fuerza de pronunciación. ¿Ya? Yo sé que está un poquito así como abierta, cerrada, ya. Pero podemos poner a ver. Miren qué bonito esto, ¿ya? Sabemos que la fuerza de pronunciación tiene que ir en la sílaba 1 o 2, ¿ok? Entonces, yo sé que, por ejemplo, masho no obedece, no está obedeciendo a la regla, porque la segunda sílaba lleva la fuerza de pronunciación a pesar de ser abierta, no sigue la regla. Pero cuando yo digo mashoka, ¿qué pasa? El acento se viene para acá. Esta sí sigue la regla del acento. La segunda sílaba es abierta, entonces acentúo la primera. Por eso mashoka no lleva tilde, porque mashoka sí está obedeciendo a la regla, ¿ya? Y sa no obedece la regla, porque la segunda sílaba, siendo abierta, lleva la fuerza de pronunciación. No obedece la regla. Pero cuando digo Isaka, esa sí obedece, porque la segunda sílaba es abierta, entonces acentúo la primera. Por eso Isaka no lleva tilde. Risbi, risbikan, ¿no? Por ejemplo, etcétera. ¿Se dan cuenta? O sea, esta sigue la regla. Yo no tengo que pensar qué significa. No. Solamente yo miro mi segunda sílaba, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo sé si la palabra sigue o no sigue la regla, ¿ya? A ver, vamos a ver otras palabras. Aquí también, ¿no? Estas no obedecen la regla, necesitan tilde. Esta sí obedece la regla, no necesita tilde, ya los veo. Pero después podemos practicar. Miren aquí, ¿qué pasa con las palabras que tienen 3 sílabas? 3 sílabas. La tercera sílaba nunca puede llevar
No, la tercera sílaba, tampoco tilde, pero la tercera sílaba nunca puede tener el acento de pronunciación, porque hemos dicho que el acento de pronunciación solo puede ir en la sílaba 1 o 2. Entonces la 3, no. Palabras como publicó en Shipibo, no. Segunda. Entonces, cuando tenemos palabras de 3 sílabas, tenemos que decidir si la fuerza de pronunciación va en la primera sílaba o en la segunda, ¿ya? Vamos a aplicar la regla del acento. Si obedece la regla del acento, no necesito tilde, porque ya obedece lo que yo ya conozco. Pero si no obedece, necesito tilde. Entonces, por ejemplo, átapa. Átapa. Miro la segunda sílaba. La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, yo acentúo la primera. ¿Ok? ¿Y es verdad? Sí, es verdad. Es átapa. ¿Obedece? Sí. ¿Necesito tilde? No, porque está obedeciendo. ¿Ok? Shontaco. La segunda sílaba es abierta. Entonces yo acentúo la primera. ¿Obedece? Sí. ¿Necesita tilde? No. ¿Ok? Tokoro. Segunda sílaba es abierta. Si la segunda sílaba es abierta, acentúo la primera. ¿Ok? Entonces, ¿obedece? Sí. ¿Necesita tilde? No. Kirika. Igual. Burochon. Igual. Porque la segunda sílaba es abierta. ¿Ya? Cuando la segunda sílaba es cerrada, es más pesada. Esa consonante que cierra, la jala el acento, ¿ya? Parranta. La segunda sílaba es cerrada. Por lo tanto, jala el acento. ¿Y se pronuncia con fuerza en la segunda sílaba? Sí. Parranta. ¿Obedece? Sí. ¿Necesita tilde? No. ¿Ya? Aquí, konombi. Igual, segunda sílaba cerrada, jala el acento. Bakunsa, segunda sílaba es cerrada, jala el acento. Guaranca, segunda sílaba es cerrada, jala el acento. ¿Ya? Obedecen la regla básica del acento. Todas estas palabras obedecen la regla básica del acento. Por lo tanto, no necesitan tilde, porque hay que usar la tilde de una manera económica, ¿ya? Económica. Entonces, tenemos más palabras de 3 sílabas. Ahora miren estas palabras. Aquí está tu ochiti. Ok. Estas palabras no obedecen la regla básica del acento. ¿Por qué no obedecen la regla básica del acento? ¿Por qué estas palabras no obedecen las reglas básicas del acento? ¿Cuál? La segunda sílaba es abierta. La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, la regla me dice acentúa la primera. Pero esta no obedece. ¿Ya? Porque la segunda sílaba es abierta, pero a pesar de ser abierta, está jalando la fuerza. Entonces, como no obedece, yo tengo que poner tilde. ¿Ya? Ochiti, por eso ochiti lleva tilde. Cintura. Pistoku, Azapa, Sonquiro, Curiki, Sontaro, Payari, Guarapo, Chicaro, Machito, Aguapa, Caburi, ahí está Caburi, Guaporo, Rapichi. Ahora, estas palabras de 3 sílabas, ¿por qué no obedecen la regla básica del acento? Porque muchas son préstamos y muchas llevan el acento. Si vienen del castellano, llevan el acento donde el castellano le pone el acento. Por ejemplo, ¿por qué decimos machito? Porque se dice machete, machete, machito. ¿Por qué decimos sontaro? Soldado, sontaro, ¿no es cierto? Rapichi, trapiche, ¿no? Eso no sabemos de dónde viene. Tal vez viene de cocama, hay que mirar el cocama, ¿ok? Muchos términos de animales vienen del cocama. Ochite, ustedes han visto en Ashaninka es bien parecido, ¿no? Ochiti, ya miren, esta palabra no es shipibo. Si ustedes, originalmente, si ustedes miran otras lenguas de la familia Pano, no van a encontrar esta palabra. Entonces parece que este es un préstamo de la Ashaninka, de la Sheninka, ¿ok? También, bien.
¿Ya? Entonces, cintura también es un préstamo del castellano. ¿Qué más hay? Bueno, algunos no conocen. Curiqui es un préstamo del quechua. Guarapo es guarapo, ¿no es cierto? Y algunos no sabemos de dónde vienen, ¿ya? Pero lo importante es, estas palabras no obedecen la regla básica del acento. Como no obedecen, tengo que ponerle tilde. ¿Y por qué no obedecen? Porque la segunda sílaba es abierta. Al ser abierta, no tiene mucho peso. No debería llevar el acento de pronunciación. El acento de pronunciación debería ir en la primera sílaba. Pero no obedece. Entonces tengo que ponerle tilde, ¿ya? Esa es la idea. Básicamente es eso. Después hay algunos detalles más, sí. Sí. Estoy viendo, Ujú. buenos días con todos. Estoy viendo Ya, ahí que termino. es sumamente... ya, Ujú. gracias. Bueno, buen día con todos. Estoy viendo que esta regla no la tenemos claro quizás, Ujú. y eso es nuestra mayor dificultad. Desconozco yo personalmente de la existencia de este documento, no sé si estaba socializado o estaba No, ya. es mío. Ya, por ejemplo, esto ha sido de repente una debilidad muy grande para nosotros todavía, porque nosotros no hemos llegado a este nivel de análisis de nuestra propia idioma, de nuestra propia, porque como todos sabemos somos un idioma ágrafa y recién estamos estudiando, ¿ya? Entonces, yo recuerdo en mi primaria que he aprendido las palabras graves, esdrújulas, agudas, cuándo se tildan, por qué se escribe MP, pero no tenía En castellano. en castellano, pero yo no tenía claro Ya. cuándo debo tildarla y solamente hacía la diferencia de la primera regla que estuvimos hablando en el caso de la diferencia, ¿no? Pupú, pupu, mapu, mapú. Solo cuando había un contraste Sí. entre dos palabras. Entonces claro. para mí era una regla Sí, total la definitiva. mayoría de personas, cuando hay este contraste mapo, mapó, ponen tilde, pero luego no ponen tilde en las otras porque no siguen una regla. ¿ok? Exacto. Nosotros no tenemos que pensar, existe mapo, mapó, existe no sé, no, sino automáticamente, siguiendo la Sí. regla, se pone la tilde. Y Ujú. pienso que tendría que socializarse necesariamente, Sí. no solamente entre nuestro grupo de docentes que nos estamos capacitando, sino en realidad socializar algo, como Sí. decía el profesor Llanes, es algo que nunca se ha Así hecho es. y que tendría que hacerlo no solamente con los docentes, sino también con autoridades Claro. locales que tenemos, estudiantes. Excelente. Ujú. Estudiantes no solo del nivel superior, sino de todos los Todos interesados los que niveles, puedan eso se ser. debería aprender en la escuela. Entonces, esto tendría que hacerse como se hace Sí. en el uso del español, dos cositas, sí, sí, en sí. el superior, en la Sí. secundaria, En y la también primaria. en la primaria, Claro, porque de ahí se basa. Ahora, para socializar esto siempre es un movimiento económico bastante grande. Sí. Estamos pero yendo como, tendríamos esto que- viene después, eso viene- Claro. estamos yéndonos ya. Tendríamos que articular y tener la Claro. voluntad de hacer las cosas, Dos pero creo que es cositas. un buen inicio. Sí, dos cositas. Uno, por si acaso, gracias. Por si acaso, estas reglas del Shipibo no tienen nada que ver con el castellano. Nada. Las reglas para poner la tilde en castellano son otras, ¿ya? Otras, nada que ver, ¿ya? Entonces, el castellano tiene su propia regla básica del acento, ahí aprendemos esdrújula, aguda, grave, a nosotros no nos importa eso. Y el Shipibo tiene otra fonología, otra regla básica del acento y otra regla de la tilde, ¿ya? De la tildación. Entonces, muy bien que hayas mencionado el castellano para hacer esa aclaración. Porque a veces también dicen, no, porque en castellano, o alguien quiere poner tilde como se pone en castellano. No tiene nada que ver. Esas son otras reglas que también son bien bonitas, pero son otras. ¿Ok? Y en castellano nosotros aprendemos a poner la tilde desde primaria. Entonces, igual. Ahora la cuestión de socialización, ¿no es cierto? Es bien importante. ¿Quién va a socializar? ¿Pilar? No. Pilar es una persona que no habla shipibo y estoy viejita, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a socializar? Ustedes. ¿Y qué necesitan para socializar? Aprenderlo bien.
Porque si ahora escuchamos la charla, entendemos y mañana ya no me acuerdo, o la semana que viene ya me olvidé, ¿quién va a socializar? ¿Ya? Entonces, sí, pero ¿quiénes son los encargados de socializar? ¿Ya? Y para socializar hay que practicar, hay que aprenderlo bien y practicar, ¿ya? Entonces, sí. Ahora, con esto tenemos lo básico. Ahora hay unas reglitas adicionales, como excepcionales o así. Mejor primero practicamos unas palabras y después vemos las palabras excepcionales para que sea un poquito más, ir un poquito más de práctica, ¿ya? Ay, siempre me peleo con eso. A ver, por favor, ayuda. Y voy a tapar esto, ¿no? ¿Cómo lo taparon? ¿Así nomás? Ah, ya, perfecto. Ya, vamos a poner algunas palabras de 2 sílabas y de 3 sílabas, ¿ya? A ver, yo voy a hacer 2 y luego pueden salir varios de ustedes a escribir algunas palabras explicando la regla básica del acento y si debe haber tilde o no. Acuérdense, si la palabra obedece la regla básica del acento de pronunciación, no necesito tilde. Solo las palabras que no obedecen la regla básica del acento de pronunciación necesitan tilde, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a mí me dicen la palabra, ¿qué palabra puedo decir? Agua. Ok. Voy a poner agua. Ok. Ano. Ok. Mari. Ya, ahí nomás. Ya. Entonces, ¿qué cosa hago yo? ¿Qué voy a mirar? ¿Qué tengo que mirar? ¿Dónde me fijo? Primero voy a mirar la segunda sílaba. ¿Ok? Yo miro la segunda sílaba. ¿Ok? Entonces, miren, la segunda sílaba, ¿ok? La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, yo debería de poner el acento de pronunciación acá. Debería ser agua, pero no es agua, no obedece. Entonces tengo que ponerle tilde, porque no obedece, ¿ya? Ahora miren, por ejemplo, esta palabra. La segunda sílaba es abierta. Como la segunda sílaba es abierta, el acento de pronunciación debe ir en la primera. ¿Obedece o no obedece? Sí obedece, porque se dice no. Como obedece, no pongo nada. Porque obedece, no necesito ninguna tilde, ¿ya? Ahora miren esta palabra. ¿Cómo es la segunda sílaba? Abierta. Entonces yo debería de acentuar en la pronunciación la primera. ¿Obedece o no? Sí, entonces no necesito tilde, ¿ya? No necesito tilde. A ver, otra palabrita. Ya tenemos agua. Bueno, a ver, ya. Ya, capé, ¿ok? Bien. ¿Cómo es la segunda sílaba de esta palabra? Abierta. Entonces debería de acentuar la primera. ¿Obedece o no? No. Entonces tengo... Porque no obedece, ¿ya? Ahora vienen ustedes. A ver, vamos a darle un par de palabras. Vamos. A ver, aquí adelante a la pizarra. Vamos. Es solo como una lógica, como una regla nada más. A ver, denle tócoro. Ya, ok, listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo te llamas? Dora, ayuden a Dora. Dora, ¿qué cosa voy a mirar? La segunda sílaba. ¿Cómo es la segunda sílaba? Es abierta. Por lo tanto, debo acentuar la primera. ¿Obedece o no? Obedece. Tócoro. Entonces, no necesito tilde. Muy bien. Otra palabra para... A ver, Dora se quiere sentar rápido. A ver, vamos. ¿Cómo te llamas?
Marina, a ver Marina. Karina, a ver una palabra para Karina. Paranta, ya, pon paranta. Puedes poner arriba, abajo, donde quieras. Ya, paranta. Muy bien. Ya. Ok. ¿Qué cosa voy a mirar? La segunda sílaba. La segunda sílaba. ¿Cómo es la segunda sílaba? Es cerrada. Es cerrada. ¿Ya? Quiere decir que como es cerrada, es pesada, debe jalar el acento de pronunciación. ¿Obedece o no? Sí obedece. Paranta. Entonces, como obedece, no necesita tilde. ¿Ok? A ver, otra. ¿Quién más? A ver, pásale a alguien más. A ver, una palabra. A ver. Parrulla, ya. Ya. A ver, uno, ya, muy bien. Ok. Ya, ¿qué voy a mirar? La segunda sílaba. La segunda sílaba es abierta, abierta. Entonces yo debería de acentuar la primera sílaba. ¿Obedece o no? Parroya. Parroya. No obedece. Entonces tengo que ponerle tilde. No, parroya. Acuérdense que tiene que ir en la primera o segunda sílaba. Parroya. Ah, ya, es a propósito para que ustedes piteen, dice. Para que se despierten, muy bien. No piensen que se ha equivocado, es para que se despierten. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quiere más palabras? Orange. Puedes poner acá, hay más espacio también para que te vean bien. Ya, muy bien. Ya, orange, voy a mirar la segunda sílaba. La segunda sílaba es cerrada. Por lo tanto, debería jalar el acento. ¿Obedece o no? Sí. Orange. Entonces no necesita tilde porque se porta bien. La otra que han dicho, Rakuti. Viene de orange, es un préstamo. Muy bien, es un préstamo. Ya, la segunda sílaba es abierta. Entonces debería acentuar la primera. No cumple, entonces tengo que ponerle tilde. ¿En la A? Está bien. Muy bien, ¿ya? Pero ya saben, ustedes ya saben por qué hay tilde. Hay tilde porque no obedece la regla básica del acento, ¿ya? Muy bien. Santira, a ver, pon Santira. Ahí viene Santira. Santira. Claro, exacto. Exacto. Está bien, claro. Ya, ahí tenemos Santira. ¿Cómo es la segunda sílaba? La segunda sílaba es abierta. ¿No? Podemos usar en shipibo también. ¿Cómo es la segunda sílaba? ¿Cómo se dice? Repoma, ¿cómo era? Repoma. Y la segunda sílaba es repoma, ¿no es cierto? Es abierta, ¿sí? Ya. Como es abierta, la segunda sílaba es abierta, yo debería de acentuar la primera. ¿Obedece o no? Santira. Entonces no obedece. Debería tildarse. Ustedes hemos enseñado mal a nuestros niños sin tilde. No importa porque ahí están, hasta el ministerio está haciendo sin tilde, así que primero hay que aprender para luego enseñar. No se preocupen. Está bien, ¿ya? Está bien. Nosotros hemos enseñado. Aparte. Ya, pero lo importante, ustedes van a aprender ya, Santilla es con tilde.
Pero lo importante es que ustedes sepan por qué. ¿Por qué lleva tilde? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Ya? Bien. Igual. También. Agrega. Vamos a poner Santira GB. ¿Ok? Santira GB. Y si quieren ponemos más. Podemos poner Santira GB. Ronki. Ya. Ya. No me importa, yo solo tengo que ver estas dos sílabas. Acuérdense que solamente el acento puede venir en la sílaba 1 o 2, nada más. No me importa todo lo que ponga después. Yo miro aquí nomás. Miro mi segunda sílaba. Es diferente del castellano porque el castellano empieza desde el final, empiezas por la primera, la segunda. Claro. Aquí yo miro la segunda sílaba. La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, debería de acentuar la primera, porque abierta no pesa, ¿ya? Pero no obedece, no se dice Santira Jibironki, sino Santira Jibironki. Entonces, como no obedece, le pongo la tilde. No importa que sea Santira Jibi, Santira Jibironki, no importa. Solamente miro la segunda sílaba y tomo mi decisión ahí, ¿ya? Sí, igual. Sí. Ajá. Digamos que Rakotinin. No cambia, Rakotinin, no cambia, ¿ya? Está bien. A ver, ¿quién más sale? Ya, pero salgan adelante. ¿Ah? A ver. Aquí hay una cuestión con los nombres propios. Miren, los compuestos, si ustedes miran el diccionario Shipibo, ¿por dónde está el diccionario? Allá. Si miran aquí, gracias, te pasaste. Si miran el diccionario, los compuestos están escritos como una sola palabra. Y es una buena decisión. Entonces, digamos que yo voy a decir, una palabra compuesta. Ya, ese es un nombre propio. Después, ahorita primero palabras que sean nombres simples, nombres comunes. Por ejemplo, Ison Shoma, ¿ok? Yo sé que es un compuesto, yo sé que es Ison Shoma, pero lo voy a escribir así. Ison Shoma, como una sola palabra, ¿ok? Digamos que yo tengo, otra, por decir Tantirao. Tantirao, ¿ok? ¿Ya? Bien. Los compuestos tratamos de escribirlos siempre como una sola palabra, pero los nombres propios son algo especial, ¿no? Entonces los nombres propios hay que mostrarlos, hay que estar orgullosos y mostrar el significado. Entonces nosotros, o yo lo que hago es los nombres propios, yo los separo y pongo mayúscula en las dos partes, por ejemplo así. Inin Yui. Yo escribo por eso mi nombre así, ¿no? ¿Por qué? Porque así se distingue más cada parte. Es como más elegante, se nota más el significado, para mí es más poderoso. Por eso también, por ejemplo, en castellano, si ustedes escriben Juan Carlos, ¿no es cierto? Ponen así, Juan Carlos, ¿no? Se podría poner así, pero así no se nota que es Juan Carlos, es como se pierde, no se distingue, no se aprecia cuáles son las partes de este nombre. En cambio, si yo pongo así, es como más vistoso y puedo darme cuenta, es Juan Carlos, ¿no? Luis Miguel, ¿no es cierto? Se ve como más elegante, se entiende mejor el significado y muchos nombres shipibos son muy poderosos, muy hermosos. Entonces, yo pongo los nombres propios así, los hanekon, porque por algo especial, ¿ok? Entonces, los compuestos comunes, así porque no importa
Es algo que no es tan... Pero estos que son nombres muy especiales, ¿no es cierto? Y a mí me gusta escribirlo así. ¿No? Porque yo digo, wow, qué bonito, y no ¿no? O sea, uff, lo veo. ¿Ya? Esa es una regla que a mí me gusta, pero ustedes tienen que decidir si les gusta o no les gusta, ¿ok? Yo lo veo como más elegante, que los nombres se resaltan más, que uno ve más cuáles son las partes, y yo digo, wow, esto viene, y no, esto viene de hino, uy, ya, súper, este viene, uy, inin, este es inin, o sea, me gusta mucho, mucho más. Pero los nombres comunes, que son compuestos, ahí nomás, ¿no? Ahí nomás. Bien, seguimos entonces con las tildes. ¿Ah? Sí. Ah, ya. Ese es, sí, eso es ya una cosa un poquito más fuerte porque los nombres están castellanizados, o están en castellano, o están castellanizados, ahí hay que hacer otro tipo de trabajo. Pero si ustedes escriben, por ejemplo, Santa Marta, lo ponen separado, ¿no es cierto? En castellano. Pero de repente ustedes tienen, a ver, no sé, callería, o tienen, ¿qué cosa puede ser? ¿Qué palabra? Señorita, disculpe. Y paría, aguaipa, ¿no? Entonces primero tendrían que ponerlo en shipibo para poder escribirlo en shipibo, y ahí es otro trabajo más fuerte. Sí, señorita, en este caso, mira, yo no sabía por qué o cómo o de dónde proviene el nombre de ese pueblo que es Paoyán, ¿no? Paoyán. Paoyán. Entonces, no sabía cuál era el Yo escribo ya, así, sí. ¿ah? Ya, sí. Ajá, sí. En este caso, los mestizos, no sé quiénes, lo habrán adaptado de acuerdo a cómo ellos hablan, ¿no? Pero si los shipibos dirían que no se escribe de esa manera, se podría respetar. Porque si nosotros hablamos Paoyán, ningún joven que ha crecido recién va a saber el significado de por qué es que esta comunidad lleva el nombre, ¿no? Entonces, si ustedes lo separan como Paoyán, al toque lo capta. ¿Qué significa? Claro, Pau, al toque se nota Pau qué significa. Donde abunda bastante conchas, ¿no? Conchitas. Y Ian, pues, ¿no? El río. Entonces, sería mucho más fácil escribir, ¿no? Claro, pero esto pueden hacerlo ustedes, por ejemplo, en la escuela, pueden hacerlo, pero hay que tener cuidado con las cosas legales, porque ya las comunidades están inscritas, ese es un trabajo fuertísimo, hay título, todo, entonces, para cosas oficiales, mejor hay que hacer como está inscrito para no tener problemas, Sí, ¿no? pero se tendría que respetar un poco más de acuerdo a cómo proviene, pues, ¿no? Entonces, mira, el caso de los shipibos es que, mira, no soy profesor, soy estudiante, ¿no? Y he visto que nosotros, los shipibos, hacemos lo que los demás hacen, o sea, nos dejamos llevar por los demás, ¿no? Si un español o si un mestizo no puede pronunciar bien la palabra que nosotros lo pronunciamos, lo acoplamos como lo hacen ellos. Entonces nosotros como shipibos deberíamos ponernos firmes y darnos a conocer que de esta manera se escribe, pues, en nuestro idioma, de esta manera cobra sentido como es que lo hablamos, ¿no? Entonces en muchos casos he visto que tanto docentes también se dejan llevar, pues, ¿no? De que las palabras se tergiversan y ya cobra otro sentido y no es lo que realmente quiere decir esta palabra, ¿no? Y como docente les quisiera recomendar eso, que ustedes como defensores y educadores a los niños deberían velar, ¿no? Para que los niños puedan aprender bastante y el significado de cada palabra que contiene, pues, ¿no? Y es muy sorprendente que siendo docentes shipibos también que estamos siendo educados por una que es mestiza, y eso también es bastante preocupante en caso de los docentes. Se deberían poner las pilas y pues investigar un poco más, ¿no? Para poder nosotros enseñar bien a los niños shipibos, ¿no? Pero es un buen trabajo que están haciendo ustedes. Sí, miren, y especialmente los nombres propios shipibos son, miren, yo conocí los nombres propios en 1990, ¿no? Trabajando en Formaviap,
cuando estábamos en Iquitos, con las primeras promociones, primera, segunda, tercera promoción, todo el mundo se llamaba, ¿no? No sé, Lucho, Javier, Nemías, etcétera, ¿no? Y luego nos tocó, hay un momento donde venimos a las comunidades. Entonces vinimos a las comunidades y yo me di cuenta que ahí estaban usando otros nombres. O sea, ya no escuchaba, ya estaba escuchando también otros nombres. Entonces, después me llamaron a una reunión los estudiantes y el especialista y me dijeron, mira, ahora tu nombre va a ser Metzárrama. Entonces yo dije, wow, qué interesante, acá hay otros nombres. Y entonces agarré mi cuaderno, me puse a escribir cada nombre que Hanekon, le preguntaba a alguien, escribía. Hasta ahorita les puedo mostrar mi lista, ahí tengo 1300, no sé cuánto. No de nombres inventados, porque se puede inventar más, sino de gente que de verdad lleva ese nombre, ¿ya? O alguien me dice, mi mamá es así, ¿no? O mi abuelita era así, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? De dónde vienen, a veces viene del Chaiconi, tiene un pariente Chaiconi, le da el nombre de su abuelo Chaiconi, o no sé, por diferentes motivos. Y son nombres bien importantes. Entonces nosotros cuando volvimos a Iquitos, donde estaban estudiantes de otros pueblos, Aguajún, Guambiza, había Cocama, Cocamilla, había Bora, Huitoto, etcétera, dijimos, vamos a ponernos todos aquí nuestro Hanekon. Y toditos, los estudiantes Shipibo, todos especialistas, yo, todo el mundo nos pusimos así. Y aparecimos en forma VIAP y todo el mundo se quedó asustado leyendo. Y entonces era para dar a conocer, ¿no? Y empezó una discusión muy interesante. Por ejemplo, un estudiante, bueno, que después fue profesor, estaba en Contamana, lamentablemente falleció. Él nos contó que cuando nació uno de sus hijos, quiso registrarlo con su Hanekon y que le prohibieron, le dijeron que eso no era nombre, ¿ya? Entonces, hablamos de muchas cosas, de la discriminación, de todo, pero ahora las cosas han cambiado bastante. Ahora la RENIEC, más bien, ¿no es cierto?, nos ha dado una pauta de cómo escribirlo, Hanekon, y uno puede, si uno quiere, puede ponerlo, ¿no es cierto? Uno puede poner... Doctor, yo tengo una hija que se llama Kusin. Claro. La madre que yo tuve, ¿no? Lucinda y Kusin, ¿verdad? Entonces una de mis primas dijo, ¿no? Uri, Ania Rabi ni Kaipa Natosontago, ¿no? Pucha, qué cosa que no debe ser así. Hay dos cosas acá. Yo puedo aceptar de Maro Teshobo, porque se ha inscrito legalmente antes, ¿no? Pero yo no puedo aceptar ahora, no sé, a sabiendas que ya hay un alfabeto normalizado, Suipino. Hasta ahora yo veo ese equipo que siempre pone la U, y no quieren cambiar, ese es ser relajado, rebelde, ¿no? Entonces, la tarea de nosotros es, los maestros bilingües, no solamente de los maestros actuales, sino de los que ustedes vienen ahora, tienen una tarea. Por eso se dice que la tarea de esos temas lingüísticos es tarea de todo, ¿no? Entonces, no somos investigadores. Ayer decíamos eso. Estos temas que estamos tocando mañana ya no vamos a existir. Ahora la nueva generación tiene que centrarse, tiene que interesarse, tiene que gustar. ¿Cuántos de los estudiantes vienen acá? Estamos publicando acá. No viene. Y me asusté cuando la última evaluación que hice, 3 maestras, su nombre es Shipibo. Uy, y últimamente, la familia, creo que Jorge Soria, en una comunidad X acá. Sí, uy, qué Facebook. Bueno, eso hay que también practicar en las escuelas bilingües para darle nombre a esos shipibos que dicen ser shipibos, que bueno, que decías hace rato nomás, hay niñitos que su primera lengua es el castellano y su segunda lengua es el shipibo, pero ellos dicen que soy shipibo, pero que no lo hablan. ¿No? Entonces a esos niñitos hay que darle nombre para que se sienta pues shipibo, ¿no? Porque yo tengo en Santa Marta cantidad de shipibos que su primera lengua es castellano, pues, ¿no? Entonces lo consta la profesora. Entonces es una tarea tremenda hacer un festival de lo que decía. Si no tiene nombre, pues agarrar el libro que hizo la doctora, pues no, la doctora Pilar Valenzuela, ¿no? Para darle nombre a esos niños que no lo tienen, ¿no? Bueno, es una tarea de todos, no solamente de los académicos, es de todos, desde la casa, jóvenes, estudiantes, niños, los que están, bueno, los niñitos que están todavía ahora
Ahora en la tota, ¿no? Ahí estamos, claro, ¿no? hay que ir. Claro, sí. Solamente Ajá, sí, dos sí. minutitos, Ujú, un poquito sí. para Después compartir lo que dice el colega, Ajá. discúlpeme, colega Iniyui. El idioma ya es una situación de familia, una situación de las personas que nos identificamos como indígenas, ¿no? No es solamente básica, porque el docente se encarga de la escritura y tendría que tener mayor dominio de la gramática y de todo esto. Sin embargo, los que hablan y deciden escribir ya también son de las personas que deciden también identificarse como tal, ¿ya? Entonces, si en mi casa yo no he hablado a mi hijo en mi idioma, es responsabilidad mía. Y si mi hijo mañana más adelante no toma conciencia y no aprende mi idioma a pesar de tener las orígenes que él sabe, eso ya es de él también, ¿ya? Entonces, esta situación, esto de la convivencia en la ciudad, ha hecho que esta cultura cambie y se castellanice de manera, como decías a un principio, doctora, que hay muchos niños que ya están en otras condiciones y que tienen la lengua materna ya el castellano. Es muy cierto, sí, pero también ya es conciencia de todos nosotros el poder tener que revitalizar y volver a amar nuestra cultura, nuestra identidad y por ende nuestra lengua o nuestro idioma, ¿ya? Entonces, pienso que esta situación es como no lo tomamos como nuestra responsabilidad, preferimos tirar la pelota, la culpa, ay no, es culpa de la educación superior, ay no, es culpa de los maestros, ay no, es culpa de educación secundaria. Nos tiramos la responsabilidad entre todos, pero en realidad es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces pienso que esto habría que no solamente fortalecer en la gramática, porque a veces nos preocupamos por escribir o leer bien, pero no nos estamos identificando con nuestra cultura. Claro. Así como nos pasa con nuestra vestimenta tradicional. Hay fiesta, hay esto, ay, la gente se pone, terminan los 5 minutos, se está sacando su ropa. Entonces, nos estamos identificando. Y peor todavía cuando lo hacen para que le vean los mestizos, exacto, las autoridades. Es más, viene la misma Dina y ya le están poniendo su ropa, viene Gambini y le están poniendo. Sí, ya, entonces, es horrible. Eso no significa amar nuestra identidad cultural. Eso es más, ni siquiera estamos haciendo interculturalidad ahí. Entonces, son conceptos que todavía nos falta aprender interiorizarlo. Interiorizarlo. Claro. Entonces, es un proceso muy largo todavía. Hay que estar convencido para poder, ¿no? Claro. Ajá. Sí. Muy bien. Bueno, buenos días todavía. Yo tengo una bonita experiencia, en cuestión de nombres. Todos mis 4 hijos tienen nombre en Shipibo y así está registrado. La doctora creo que conoce. Ahorita uno de la mayoría está en la universidad. Y la mayoría lo dicen Cabi nomás, no dicen Muetza no puede. Sí. En ese caso, como decía Iniyui, muchos de mis amigos me decían, cuando crezca va a tener vergüenza. Pero nosotros como padres yo creo que es bueno decir quiénes somos, de dónde venimos, y que con el hecho de ser indígena, de repente muchos dirán que nosotros somos menos. No, lo que debemos de tener desde la casa es una formación fuerte. Es por eso que mi abuelo, el finado, decía, para criar a nuestros hijos hay que tener los cinturones bien puestos. Y si eso no lo hacemos, creo que no vamos a hacer nada. En ese caso, mis hijos estudian en la ciudad. No tienen vergüenza de ser indígenas, al contrario, muchos vecinos creo que vienen queriendo tener nombre propio en Shipibo, pero mis hijos están registrados, muchos tenemos nuestro nombre en Shipibo, pero no está registrado. No es oficial. Yo creo que hay mucho trabajo para hacer, pero lo bueno es que creo que este batallón de soldados de educación intercultural vamos a hacer efectos multiplicadores en hacer este trabajo. Gracias. Muy bien. Miren, una cuestión sobre la U, ¿no? Cuando dicen suipi, no, etcétera, ¿no? Cosas así. Miren, el castellano tiene O y tiene U, ¿no? ¿Por qué decimos que el castellano tiene 5 vocales? Porque diferencian el significado. Yo puedo tener masa, mesa, misa, moza, musa.
Todas son palabras diferentes, ¿no es cierto? Masa, una masa, por ejemplo, de masato, o para hacer un queque. Mesa, ¿no es cierto? Misa, si me voy a misa. Moza, aunque se escriba con Z, pero una moza que atiende, una moza es una joven. Musa es quien nos inspira, ¿no? Una musa es como un espíritu o una diosa que te inspira. Por ejemplo, escribes una poesía y dice, mi musa era tal cosa, es de ahí me he inspirado, ¿ya? Pero en Shipibo no existe esta diferencia, o sea, en Shipibo realmente no hay ni O ni U. Hay una vocal que está entre O y U, ¿ya? Vamos a poner, por ejemplo, que esta vocal es como una O cerrada, ¿ok? O una U abierta, ¿ya? Pero está en el medio, la cuestión es que está en el medio. A veces suena más como O, a veces suena más como U. Depende muchas veces del sonido que esté al lado. Por ejemplo, la I, cuando hay una I cerca, uno tiende a pronunciar como U. Por eso dicen sui, pino, nui, sui, ¿ok? Pero realmente ustedes podrían haber seleccionado esta o esta, ¿ok? Y se seleccionó esta. Nada más, hay que usar esa, nada más. Porque realmente no es ni una ni la otra. Y solo había que escoger un símbolo. Y se escogió ese símbolo y ya está, ¿no? Pero no hay por qué diferenciar. Ay, a veces suena O, a veces suena U. Eso es castellano. O sea, cuando uno es bilingüe, le parece que como habla castellano, a veces lo escucha más como la O del castellano o como la U del castellano. Pero realmente en Shipibo no es O ni es U, es una vocal intermedia. Y ya la costumbre, ya la tradición es usar la O. Por eso se escribe sui, ¿no? Sui, ¿no? Sería sui pino, ¿no? ¿No es cierto? Un nombre propio, ¿no es cierto? Como un nombre propio. Y caray. Bien, estábamos entonces en la tilde, ¿se acuerdan? Vamos a ver unas palabritas más para no olvidarnos. Ajá. Ya, sí. Eli y yo veíamos, había una palabra que cantan a un ícaro, ¿no? Y ahora su trabajo no es ver lo que está más, que viene más después de la primera, la segunda sílaba, ¿no? Sino centrarse en la primera, segunda, ese es nuestro trabajo. Si sí es abierto o no es abierto. A ver, vamos a ver una palabra larga. Esa práctica creo que es bueno, ¿no? Porque muchas veces hay una palabra larga, queremos ponerle tilde en la tercera, cuarta, quinta, cosa que no es así, sino fijarnos en la primera y en la segunda. Nada más, la segunda va a mandar. Trabajo. Nada más, no importa. Por ejemplo, si es una palabra larga, a ver, Haskara. Bueno, ese es el tema. Haskara, vamos a poner, a ver. Vamos a, digamos que empieza. Haskara, ribira. Ya, no importa. ¿Ya? Ok, yo voy a mirar ¿cuál? La segunda sílaba, ¿ok? La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, yo, según la regla, tengo que poner la fuerza en la primera. ¿Cumple o no cumple? Haskara, claro, cumple. Entonces, no necesito tilde. ¿Ya? Ahora digamos que ustedes dicen haskashon, ¿no? Ok, depende cómo lo escriben. Si ustedes escriben así, Haskashon ronki, ¿no? Por ejemplo, Haskashon ronki. Ok, yo miro la segunda sílaba, ¿ok? Ahora la segunda sílaba es abierta. Entonces yo debería de poner la fuerza de pronunciación en la primera. ¿Se cumple o no? Haskashon ronki. ¿Dónde está la fuerza? ¿Es Haskashon ronki o Haskashon ronki? Acá está la fuerza, pero es abierta, entonces no está cumpliendo, entonces tengo que ponerle acá. Ahora, algunos de ustedes usan dos As, porque pues Haskashon, a veces también se ve así, ¿no? Haskashon ronki, por ejemplo, ¿ya? Ya, entonces mi segunda sílaba es esta.
Ahora, termina en vocal, pero hay dos vocales, es pesada. Entonces está jalando también, porque es una sílaba pesada, ¿ven? Entonces, como pesada, debe de jalar la pronunciación. ¿Se cumple? Sí. Entonces, si yo escribo así, yo no pongo tilde, porque ya esta doble A está jalando. Pero si yo escribo con una sola A, yo le pongo tilde, porque es una sílaba abierta que no es pesada. ¿Está bien? Sí, las dos son buenas porque ustedes saben por qué. Ah, ok. A ver, ¿cuál es el significado? De esa manera. Ya. ¿Y esta? O sea, un estado, habiendo hecho así. Dice que habiendo hecho así. Ah, excelente. Muy bien. Ah, perfecto. Ah, gracias. Ok. Está bien, eso no sabía. Súper. Ya, entonces, si ustedes escriben así, Haskashon Ronki, ¿no? De esa manera, dicen que de esa manera, aquí. Pero Haskashon Ronki, ¿no? Dicen que habiendo hecho así, entonces con dos as, ya no necesito la tilde porque las dos as ya son pesadas. Es como si fuera una sílaba cerrada, porque tiene más peso. Ya no necesita su tilde, ¿no? Vamos a ver otra palabra larga. Por ejemplo, ¿palabras? Ya. ¿Dónde he dejado mi...? Acá está. Ya dice, pucha, aquí hay un testamento, a ver. Estoy usando un hipérbole, mira, acá hay un testamento. Ya dice, Nachin Yonson Tanaronki, ok. Nachin, voy a borrar acá. Vamos a poner con color azul para que se note diferente. Nachin Yongson. Tananronki. Ok, aquí hay una palabra un poquito larga. Ok. Ahora, yo no tengo que tener miedo que la palabra sea larga, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Yo no tengo que tener miedo que una palabra sea larga, porque a mí no me importa. Yo solamente me voy a fijar aquí. Aquí pueden hacer todo lo que quieran, pero yo sé que solo el acento de pronunciación va a ir en la primera o la segunda, nada más. Ahora yo miro mi sílaba 2. Es una sílaba cerrada. Como es cerrada, es pesada, va a jalar el acento de pronunciación. ¿Se cumple o no? Nachi Yonsontana Ronki. No, porque termina en consonante. Sí, ¿ya? Sí. Entonces, ¿cumple la regla? Sí. ¿Lleva tilde? No. Ya está, sí, no importa todo lo que venga después. Creo que aquí había otra. Ah, no, era la misma, ¿no? La misma, sí. Ah. Ajá. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? La palabra nachi estaría bien, ¿no? Ya. Pero aquí dice nachín. Sí. Ahí entra, se mete, se infiltra ahí esa N, esa consonante. Por ejemplo, ahí también entra, ve, has, ¿no? Si separamos, has, pero está acompañado de la consonante S, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va con esas? Porque así es la palabra. Porque así es la palabra. Por ejemplo, cuando tú dices San Marcos, ¿por qué hay una N? Porque la palabra es San, la palabra no es Sa. O sea, no. Ahora, a veces la N tiene significado, a veces no.
Por ejemplo, cuando ustedes dicen, por ejemplo, a ver, por ejemplo, vas a decir, no sé, ok, vas a tener ahí esta palabra, ok. Ahora, entonces, después vas a tener esta palabra, ¿ya? Y te pueden preguntar por qué hay una N, ¿ok? Porque esta N te está diciendo que este es el sujeto de un verbo transitivo, ¿ok? Ya, ajá, ajá. Uh-huh. Bacán. Porque es el que hace cuando hay una acción transitiva, una acción que tiene dos. ¿Ok? Por ejemplo, si tú dices back, qué sé, ya sé que no voy a poner ra ni nada, ¿no? Back kai, back, kai, back, ¿ok? Porque este verbo es intransitivo, o sea, cae, se va solito, ¿ya? Pero si yo digo, por ejemplo, que el niño come, yo necesito dos cosas, el que come y lo que voy a comer. Entonces yo tengo que decir bacán, hipo, pic, ¿ya? Entonces yo estoy diciendo aquí que este está comiendo a este. Ahora, ahora imagínate que yo le pongo la N al otro, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría acá? Y niño, ¿y qué pasaría en esta oración? Ya, aquí está diciendo que este es el que hace. Este se come al niño. O sea, esta N te está diciendo cuando hay dos actores, dos personajes, ¿ok? Te está diciendo cuál es el que hace al otro. Okay. ¿Quién come a quién, por decirle? ¿A quién come a quién? Bien, entonces creo que ya más o menos lo de la tilde podemos hacer unos ejercicios. En camino. Vamos a hacer unos ejercicios de la tilde. ¿Puedes pasarlo, por favor? Por ejemplo, acá, Shinan Shombiti. ¿Tiene que haber tilde en alguna o no? No. ¿Y Viti? No, Shinanshon. Y Viti, segunda sílaba es abierta, debo acentuar la primera. ¿Cumple? Sí. Ninguna lleva tilde. Es decir, ¿puedes pasar esto, por favor? ¿Puedes pasar esto, por favor? Solo nos interesa la segunda, nada más. La primera puede ser abierta, cerrada, no importa. Sí. Ajá. Y esa orden de gramática que usted está socializando con nosotros, ¿es un libro que no está a la venta, no está publicado o es algo personal? El de gramática, hicimos como un libro de gramática en Shipibo que lo sacó el ministerio, pero no sé, creo que no llegó a nadie. Pero hay un libro que se llama Nonhui Kano Wisha, y que es una gramática, y que yo lo tengo en PDF, lo puedo pasar ajá. Como decía ahí al inicio, nosotros no solemos analizarlo claro. De manera gramatical. Claro, lo importante es saber por qué, claro. Además también los niños se pueden preguntar, ¿por qué? Para tener un poquito como dominándolo nosotros ajá. mismos, ¿no? El por qué. Ya, ajá. Bien. Entonces, todos tienen estos ejercicios, ¿no? ¿Están pasando?
A ver, ¿están pasando? Creo que acá ¿tú tienes los papeles? ¿Tienes los papeles? Ah, ya. ¿A quién le falta? ¿No hay más? ¿No hay más? ¿De este papel no hay más? Ah, pero pásenlo, por favor. ¿Todos tienen ya? Acá hay ejercicios, ya vamos a hacer ejercicios. Miren, aquí tenemos al principio, ¿qué quiere decir buena juivo? Son palabras nuevas o neologismos, ¿no? Son los neologismos, son palabras nuevas. Acá solamente hay un vocabulario para que se entiendan las explicaciones que vienen después, porque las explicaciones hemos tratado de ponerlo todo en shipibo, ¿ok? Bien, entonces, en el número 1, lo que tienen que hacer solamente es, tienen que poner en un círculo a la sílaba tónica, a la sílaba que lleva el acento de pronunciación, a la sílaba más prominente. Solamente, por ejemplo, si tienen la palabra, la primera palabra en el ejercicio 1 dice papa choco, ¿no? Y entonces tienen papa choco. Ok, en el ejercicio 1, ¿ya? Tienen papa choco. Choco, ¿ok? Papa choco. Ok, lo único que tienen que hacer acá ustedes, tienen que poner un círculo en la sílaba que lleva el acento de pronunciación. ¿Cuál es la sílaba más fuerte acá? Esta, entonces... Ya, eso es lo único que tienen que hacer ustedes en la número 1, ¿ok? Hagan el ejercicio número 1, hagan el ejercicio número 1. Ya, hagan el ejercicio número 1. Ya, solamente tienen que poner un círculo a la sílaba que tiene el acento o fuerza de pronunciación, ¿ya? Solo tienen que poner un círculo, la sílaba que tiene la fuerza, por ejemplo, papa chocó. Esta es poner un círculo en la primera, sí, así como hemos hecho, no se ve tan bien acá. Cuando dice, por ejemplo, hawuki, ¿cuál es la sílaba con fuerza? Entonces, tienes que ponerle una sílaba, hawuki. Sí, ajá. Así, eso tienes que hacer en las demás palabras. ¿Ya? ¿Está bien todos? ¿Sí? Acá a ver, ¿no? ¿Cuál tiene más fuerza? Papa chocó. Pa. Aquí ese es un círculo. Ponle un círculo, así como en la pizarra. Hawuki. Ajá. Una tercera, por ejemplo. Ika. Ajá, exacto. Sí, así sigue poniendo. ¿Ya? ¿Quieres pasar el shati para todos? Porque estamos... Y Shinashon, no, Shinanshon, te falta una N aquí. Sí, Shinanshon Yuiti. Después de la A. No, después de la A. Sí, ahí, Shinanshon Yuiti. Tsuari Ishon. Ahí está. Sí, ¿de quién? Su libro grande. Aquí también igual. Muchas gracias, sí. Castellano tenía región con tilde en la O. ¿Sí? Sí. Ahí está, ya es hecho, ve. Mira, si en la primera o en la segunda lleva la mayor fuerza de voz, ya no se necesita tildar, ¿verdad? No, pues depende si la segunda sílaba es abierta o cerrada. O sea, abierta o cerrada, no se necesita. Pero... No, por ejemplo, aquí yo necesito.
porque la segunda sílaba es abierta. Y a pesar de ser abierta, está jalando el acento. Acá tengo que poner tilde. Ajá. Claro. Ya. A pesar de ser abierta, está Y jalando. Katiei. Esta es abierta y está jalando. También ahí tiene que ponerle tilde. Así. Ahí no, no, porque la segunda sílaba es abierta. Entonces debo acentuar la primera. Y sí se cumple. Pero pichica. No. La regla dice, la segunda sílaba, cuando es abierta, no es pesada. Entonces tienes que acentuar la primera. Y sí se acentúa la primera. Entonces sí cumple la regla. Cuando cumple la regla no necesito tilde. Porque la regla es solo para las palabras que no cumplen. La tilde es solo para las palabras que no obedecen la regla. ¿Ya? Pero pichica sí está siguiendo la regla. ¿Ya? Todos están poniendo el círculo alrededor de la sílaba que lleva el acento de pronunciación, la sílaba tónica. La sílaba tónica es la sílaba que lleva el acento de pronunciación. Todavía vamos a hacer la 1, ¿ya? Vamos a corregir la 1. Ya, está bien que avancen, pero en la 1 tenemos que tildar. Hola, ¿cómo estás? Vamos a tildar todavía en la 1, ¿ya? Vamos a corregir y ver dónde debe haber tilde. Qué bueno. Ajá. Sí, muy bien. Exacto. Y esta. Ah. Muy bien. Ya. A ver, entonces ya hemos hecho papa chocó. Después, cuando han hecho la segunda palabra, Hawelki, ¿qué han hecho? ¿No es cierto? Ahora miren esta palabra. La segunda sílaba es abierta. Y a pesar de ser abierta, está jalando el acento de pronunciación. No sigue la regla. ¿Qué hacemos? Acá. ¿Ya? La palabra que sigue hacia abajo es ikatiai. Ikatiai, vamos a poner así. ¿Dónde va la fuerza? La segunda sílaba es abierta. Y a pesar de ser abierta, está jalando la fuerza de pronunciación. No sigue la regla, necesita tilde. ¿Ya? ¿Todos saben por qué hay tilde? ¿Sí? ¿Todos saben por qué hay tilde? ¿Sí? ¿Ya? Porque la regla dice, la fuerza de pronunciación debe ir en la segunda sílaba cuando la segunda sílaba es cerrada. Pero aquí es abierta. Y sin embargo, a pesar de ser abierta, lleva la fuerza de pronunciación. No sigue la regla, entonces tengo que ponerle tilde, ¿ya? Para que cumpla la regla. Y si no cumple, le tengo que poner la tilde. Vamos a ver pichica. La fuerza de pronunciación es el acento de pronunciación, ¿no? O sea, el acento prosódico. Es lo mismo, ¿no? Pichica, la fuerza está en pi. La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, la fuerza debe ir en la primera. ¿Se cumple? Sí. ¿Lleva tilde? No. Muy bien. Honiboronki. A ver. Honiboronki. Aquí viene. La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, debe de ir la acentuación de pronunciación en la primera sílaba. ¿Cumple? Sí. ¿Lleva tilde? No. Porque ya uno sabe que cumple la regla. Onabires.
Onan. Onan, virus. Muy bien. La segunda sílaba es cerrada, ¿no es cierto? Jala, la fuerza de pronunciación o el acento de pronunciación se cumple, sigue la regla, necesito tilde. Muy bien. Y kashvira. Y kashvira. Es cerrada, la segunda sílaba, jala la pronunciación, la fuerza, cumple, no necesita tilde. Lloran como. No, porque la segunda sílaba es cerrada y al ser cerrada jala la fuerza de pronunciación y está cumpliendo. Y kashvira. Acá también cumple. Lloran como. Cumple, no necesita tilde. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Todos siguen por qué hay tilde y por qué no hay tilde? Si tienen duda, esta es la oportunidad para aprender. Si tienen duda, hay que aclarar ahora. Ya. ¿Está bien? ¿Alguien tiene duda? Podemos repetir, no hay problema. Pero este es el momento de preguntar. Claro. Sí, tomen su bebida para que despierten. No necesita tilde cuando cumple la regla. Acuérdense que la tilde tiene que ser económico. Si sigue la regla, no necesito estar marcando nada. Solo los casos en los que no sigue la regla. ¿Los alumnos qué? Cristianos. Ah, qué bien. Ajá. Están practicando. Ah, excelente. Entonces ya podemos aclarar. Está bien. A ver la siguiente palabra. Shinampajiki. Ya está. ¿No ven que lo están haciendo cada vez más rápido? Shinampajiki. Solo miro la primera o la segunda. La segunda es cerrada y jala la fuerza, cumple la regla, no pongo tilde, Winiosma. La segunda sílaba, no, esto no era para eso. La fuerza está en la primera. La segunda sílaba es abierta, por lo tanto, la fuerza debe ir en la primera. Cumple, winiosma. No se dice winiosma. Entonces, no necesita tilde. Sí. Sí. O sea, estoy marcando las que llevan la fuerza. Diciendo de otra manera, en el contexto de investigación, ha sido más marcada, más relevante. Sí, o sea, la que lleve el acento de pronunciación o acento prosódico. Sí, acento prosódico o acento de pronunciación. Sí. Bien, estamos poniendo círculo a la sílaba que lleva el acento prosódico o acento de pronunciación. También se dice sílaba tónica. Sílaba tónica quiere decir que lleva la fuerza de pronunciación, la sílaba tónica. Ya. Tenemos ahora Murayamanos. Ya. Ok, en esta palabra, ¿dónde viene la fuerza? ¿Dónde viene el acento de pronunciación? Muera. Acá. Ok, esta segunda sílaba es abierta. A pesar de ser abierta, está jalando la fuerza de pronunciación. ¿Cumple o no cumple? A ver, Pilar, ¿cumple? Mira, esta es abierta.
yo debería de poner la fuerza acá, pero estoy poniendo la fuerza acá. Ya, no cumple la regla, entonces tengo que ponerle tilde. Tengo que poner. Doctora Pilar, Ajá. la palabra vinios va. Aquí lleva la fuerza. La fuerza lleva. Sí, aquí lleva el acento de pronunciación. Winiosman. No tengo que tildarlo. No, porque la segunda sílaba es abierta. Al ser abierta, aquí viene el acento de pronunciación, se cumple, no necesito tilde. Muera, ya, esa sí necesita tilde, ¿no es cierto? Porque la segunda sílaba lleva el acento de pronunciación a pesar de ser abierta, a pesar de ser abierta. Bakubo, podemos borrar mejor. Le llamamos sílaba Tónica. Abierta, perdón, le llamamos sílaba abierta si termina en vocal. Ya. Y si termina en vocal, no debería de jalar el acento de pronunciación. Pero si lo hace, a pesar de ser abierta, la segunda sílaba, entonces tengo que ponerle la tilde. Por eso, ya, ¿no es cierto? Hemos visto así. Ya. Ya, ¿no es cierto? La fuerza está en ¿cuál sílaba? En la segunda, ¿no es cierto? Aquí está la fuerza. Como la segunda sílaba es abierta, yo debería de poner el acento de pronunciación, la fuerza en la primera. Pero no se cumple, no se dice ya, ¿no? Ya. Como no cumple la regla, tengo que ponerle tilde. Vamos a poner onaya. Aquí, pero es cerrada, sí cumple. Onaya no lleva tilde. Mueraya lleva, onaya no lleva. ¿Ya? Vamos a poner aquí, tenemos bakubo. Bakubo. La segunda sílaba es abierta, por lo tanto se acentúa en la pronunciación la primera. ¿Cumple la regla? Sí. ¿Lleva tilde? No. Solo llevan tilde las palabras malcriadas, las que no cumplen la regla, las que no obedecen. ¿Ya? Las yuítimas, las sílabas yuítimas. Bien. A ver, ¿dónde va la fuerza de pronunciación en esta palabra? Mutotini. Mutotini. ¿Cumple la regla o no? La segunda sílaba es abierta. Entonces debe de ir el acento de pronunciación en la primera. ¿Se cumple? Sí. ¿Lleva tilde? No. Muy bien. No falta shobomua. Shobomua. ¿Dónde está la fuerza? Shobomua. La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, debe ir la fuerza en la primera. ¿Se cumple? Sí. ¿Lleva tilde? No. Vamos a poner... ¿Dónde va la fuerza? Y la segunda sílaba es abierta. ¿Cumple la regla? Sí. ¿Lleva tilde? No. Ahí está. Bien, muy bien, ahí. Ahora, aquí, ¿quién quiere leer esto que está aquí abajo? A ver, profe, ¿puedes leer esto que está aquí al final de la primera página? Acá. ¿Es en la primera o en la segunda sílaba? ¿Ok? Sí. Ninkawu.
Solo nos está diciendo que en la lengua shipibo, ¿no? La fuerza de pronunciación va en la primera sílaba o en la segunda. ¿Ya? Ya. ¿No? Nunca va más atrás. Ustedes han visto ahí cuando han puesto el círculo que solo está en la primera o en la segunda, primera o segunda. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Tienen que poner el nombre de lo que está en la foto. A ver, espero que se note qué es. Y vamos a poner la tilde. Si corresponde, ponemos tilde, ¿ya? Claro. O sea, aquí es de este, aquí es de este, aquí es de este, así. ¿Ya? Va hacia abajo, ¿no? Aquí, así. Hubiera sido mejor al lado, pero... ¿Ya? Ok. Chana. Pino. Nush. Ya. Manan Shaul, ¿no? Manan Shaul. El segundo es Ano, ¿no? Ano. Después viene Mansha. Yawish. Ya. Mishito. Escucha, ¿qué es esto? Ah, Baguarono. Baguarono, ¿no? Baguarono. Pum. ¿Qué es este? No, ya ni veo bien. ¿Este es el zorro? Masho. Ochiti. Agua. Ahí debe tener este tilde, Mashu. Ajá. Ahora vamos a mirar cuáles son. Muy bien. Ochiti, agua. ¿Qué hay después de bagua? Yo ya no veo qué. Ah, Saori. Ok, Saori. Y el último es Hansi. ¿O qué es? ¿Cuál es? Hansi, ¿no? Hassin. Ok, Hassin. Ya. Entonces ya tenemos los nombres. Ahora ustedes van a decir de estos nombres cuáles deben de llevar tilde. Ok. ¿Ya? ¿Cuál es Charash? Ah, ya. Charash. Vamos a poner todos los nombres mejor. Vamos a poner todos. Sí, hay que poner los nombres. Ya. Sí, hay que poner los nombres. Ya. A ver, ustedes me dicen. Último es mía, no es Ya, me dices, ya. Pino. Ah, primero estaba Hososhino. La tengo. Sí. Allá, aquí, Michito todavía. Todavía no estoy allí. Mashu, Ochite. Va, ¿no? Ahora vamos a poner todos la tilde. ¿Eh? ¿Saori? Y el último era Nea, dijiste. ¿Cuál es Chonquiro?
¿Cuál es charas? Ah, ya. No es sauri. El último es nea, no es así. Nea. Ya. Ok. Sí. Ya. Ustedes van a decirme cuáles llevan tilde. ¿Ya? Analicen bonito y decidan cuáles deben llevar tilde. Un ratito, pueden conversar con sus compañeros para ver si están de acuerdo, ¿ya? Primero entre ustedes, para que discutan cuáles deben llevar tilde. A ver, ¿cuáles deben llevar tilde? Entre ustedes primero conversen, decidan entre ustedes cuál debe llevar tilde, ¿ok? Vamos a subrayar las sílabas con el acento de pronunciación. Vamos a subrayar las sílabas tónicas o con acento de pronunciación. ¿Ok? Ahí está. Ay, gracias. Yeah. A ver, debatan, a ver, decidan ustedes. Sigan. No importa, tú mira la segunda sílaba nomás. La fuerza está en la... Ahora mira la segunda sílaba. ¿Es abierta o cerrada? Abierta, entonces debe ir la fuerza en la primera. ¿Se cumple? A ver, mira, ¿se dice ano o ano? Entonces la fuerza va en la primera. No se tilda. Ya, lo importante es que digan por qué, que sepan por qué, ¿no? Solamente hay tres. A ver tú ponle tildes. Y tú vas a explicarnos por qué. A ustedes pueden preguntarle a Pilar por qué esta lleva, por qué esta no lleva, para que haganla explicar. Pon los que deben llevar tilde. Y ustedes van a decir si está bien o no está tan bien que digamos. No, pon la tilde. Yo ya subrayé la sílaba tónica. Yo ya subrayé la sílaba con acento de pronunciación. Solo pon la tilde. Ya, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna más? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Claro, muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ponerle bien grande. Entonces las únicas que llevan tilde son Mishito, Mashu, Ochiti y listo. ¿Está bien?
Entonces ven ustedes que usamos la tilde de manera económica. No va en cualquier palabra ni la mayoría de palabras. Estamos poniendo de acuerdo a la regla. ¿Ya? Y cuando ustedes practican, lo hacen cada vez más rápido. Y luego es automático, automático, y ya no tienen que pensar, ay, no hay, es Isa, hay Isa, no existe Isa, hay macho, hay macho, no me importa, porque yo sigo la regla, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Macho. ¿Alguna duda o quieren mirar bien por qué lleva o por qué no lleva? ¿Cuál? Ya, ajá. Porque tiene la cerrada. Y la regla dice que no. Claro, la regla, claro. La segunda sílaba, a ver, en Shipibo. Huipakas. Ajá, ya. ¿Ya? La segunda sílaba es cerrada. Por lo tanto, debe de jalar el acento de pronunciación, la fuerza. ¿Y cumple? Sí. Esta cumple, entonces no tengo que poner tilde, ¿ya? En cambio, por ejemplo, Michito, la segunda sílaba es abierta, por lo tanto la fuerza debería venir acá, pero no cumple, entonces tengo que ponerle tilde, ¿no es cierto? Igual ya conocemos Mashu y ya conocemos Ochiti, ya conocemos eso. ¿Ya? A ver. Ok, en el número 3, ustedes tienen que poner palabras que terminen con el mismo sonido que está marcado de colores, ¿ok? Tienen que buscar palabras que terminen con el mismo sonido que está de colores. Por ejemplo, ajá, sí. La primera palabra. Ya. Ah, ya. Sí, acá también. Acá también. Ah, no faltaba entonces. Sí estaba tildado. Siempre hemos tildado chiti. No, la sílaba es abierta. La sílaba es abierta cuando termina en una vocal. ¿Ya? Y es cerrada cuando la sílaba termina con una consonante. Ochiti, la segunda sílaba es abierta porque termina con una vocal. Por lo tanto, como es abierta, no va a jalar la fuerza. El acento de pronunciación debería ir en la primera. Para que cumpla la regla debería de ser ochiti, pero no es ochiti, es ochiti. Como no cumple la regla, yo le tengo que poner una tilde. Esa es la lógica, ¿no? Es la lógica. Yo aplico mi regla. Si cumple, muy bien. Y si no cumple, tengo que poner la tilde para que los que leen sepan, ¿no?, que esta palabra es diferente, que no sigue la regla general. Bien, en el 3, ustedes busquen otras palabras que terminen con el color, con los diferentes colores que están ahí resaltados. Por ejemplo, Nesh está subrayado Ush. Ahí tenemos Pakush, Bunkush, Mawush, así. En la segunda tienen Osh, Kamosh. Ustedes busquen otras palabras que terminen con Osh. En el tercero es Nakash, está subrayado Ash. Tiene que ser palabras que acaban con Ash. Luego Pimis tienen que ser que acaben en Is, esa va a ser fácil. Yawish terminen en Ish, Ish. Sanas que terminen en As. A ver qué tal. ¿No? Un poquito más.
Puedes pasarme un poquito, fíjate, ya. Gracias. Ahora ustedes hacen esto 3 días y ya. Porque en un solo día, después la próxima semana ya me olvidé. No, pero ya queda. Así es. Ya queda. Ah, ya queda algo. Pero practicando ya uno... Cuando uno practica domina, pero cuando ya aprendes de manera Sí. consciente, ya queda. Claro, ahora si lo lees, ya lo vas a entender porque ya lo has visto antes, lo has comprendido. Sí, eso es cierto. Pero no hay nada como la práctica. A ver, pusieron. Uy, qué chévere. A ver. Ya, Camosh, Canosh. Ajá, ¿qué más? Napar. Onis. Muy bien. Ahora falta más. Y acá sigue, ¿ah? Acá sigue todavía con ish y as. Está bien, pongan, si no encuentran 3, pongan 2, ¿no? Ah, está bien, ajá. La wish, min pish, pish pish, churish, ajá. Sanás, picas. Curas. ¿Cuál? Ah, ya, sí. Sí, trata de poner de 2 sílabas, sí. Pongan todas de 2 sílabas para que nos sirva para lo que estamos haciendo ahorita. ¿Ya está? Asu. Copush, Shomush, Shepush. Umpas, Patas y Kas. Winis. Ajá, y chamis, ya, pero acá tienes más sílabas. En is. Traten de poner todas de 2 sílabas. Traten de poner todas sus palabras con 2 sílabas. Sí, ramiamis. Trata de poner con 2 sílabas. Ahí hay 3. Ichamis, ya, hay 3. Traten de poner 2 sílabas. No, está bien. Yo no expliqué bien porque yo debí decirles que era con 2 sílabas y no les dije eso. Es de 2 sílabas. Ya, es mi culpa. Ya, hagan palabras de 2 sílabas. Yo me olvidé de decirles eso. Dos sílabas. Ya está oliendo rico. Ya se está oliendo. Ahí está, a ver. Canos, buenos. Ah, pero ese es con us. Es con os. Ya tiene que ser con os. Nakash, napash está bien. Este también es bien, porque está con os. Pero este no, porque tiene que ser con os. Bien. Wingmis, Lewis. Wingmis, ya, es que Wingmis en Shipibo cumple como Wingmis. Sí. Pon ¿qué cosa dijimos? Pimis. Ah, ya estaba. Ay, ¿por qué entonces otro mis? Amis. Amis. Ah, esas son 3 sílabas. Ajá.
Pongamos 2 sílabas. ¿Ya? ¿Han avanzado bastante? Churish, muy bien. En ish, ya. Churish. ¿Ok? Si han avanzado ya bastantes palabras, lo que tienen que ver es que ninguna de esas palabras que tienen 2 sílabas, y que tienen la terminación que hemos puesto de colores, ninguna de esas palabras debería llevar tilde, ¿ya? Ninguna debería llevar tilde. ¿Está bien? Ninguna debería llevar tilde porque al terminar en sa, sha, sha, la segunda sílaba está jalando la fuerza de pronunciación o acento de pronunciación, ¿ya? Por eso esas palabras no van a llevar tilde. Vamos a poner algunas. A ver qué tienen. ¿Ya acabaron? ¿Acabaste? ¿Ustedes qué tal? ¿Acabaron? Sí, a ver. Ayash, sí, Napash. Ajá. Sí, está bien. Ponis, muy bien. Tawis, Ponwis, está bien. No falta una. Nakash, Napash. Ahí Mashash. Mashash. Como una piedra, no hay. En Shipibo, ¿no? Mashash no hay. Okay. ¿Qué más hay? Ay, pues, Charash. Muy bien, ya. Bien, entonces será 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Muy bien. Entonces, han completado toda la lista. ¿Y qué tienen en común estas palabras? Todas terminan con sa, sha o sa, sha, sha, ¿ok? Con esas, todas terminan con s, sh, sh, todas terminan con esas consonantes, ¿no es cierto? Todas terminan con esto. Ajá, todas terminan con esto, o con esto. ¿Ok? Y acuérdense que estas consonantes pueden venir al final de la sílaba, junto con la N, ¿no? Junto con la N, esta sa, sha, sha, estas consonantes pueden venir al final de la sílaba, ¿ok? Por eso están viniendo aquí al final de la sílaba, ¿ya? Y como son sílabas cerradas, jalan el acento de pronunciación, ¿ok? Por eso tenemos Kanush, Amis, Chiquish, Tzocas, Ompash. Todas estas palabras cumplen la regla básica del acento, ¿ya? Ninguna de estas palabras necesita tilde. ¿Están viendo que ninguna necesita tilde? ¿Ok? Ninguna necesita tilde. Ahora aquí hemos tratado de poner las explicaciones en Shipibo. Yo no sé si se entiende bien o no se entiende bien. ¿Ok? Ustedes tienen que ayudarnos a mejorar o corregir o decirnos si está bien.
Entonces, aquí al final, ¿no es cierto? Dice, a ver, dice Ninkaul, Hakon aquí mi wisha y kashra, hatibi huibo kuyoti haku nato habi chomahubaun, o sea, consonante, nin, o sea, sa, sha, sha, ¿no es cierto? Con estas consonantes. Habo wisha son mi wina, ha kushi hu pakutikai, ha chinita hui pakush ikainko, ¿no? En la última sílaba. Haskaran son no wina, na tohapuka hui pakush, o sea, sa, sha, sha, kuyotai boiki, hain kushi hu pakutai, ¿no? Esas están jalando la fuerza de pronunciación. Esas están jalando el acento de pronunciación, acento prosódico. ¿Ya? Todos saben por qué estas palabras no llevan tilde. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya saben por qué no llevan tilde? Porque terminan, la segunda sílaba es cerrada. Terminan en estos sonidos, estas consonantes. Y al ser cerradas están jalando el acento de pronunciación o la fuerza de pronunciación. Cumplen la regla básica del acento. Todas cumplen la regla básica del acento. Por lo tanto, ninguna necesita de tilde. Ahora, algunos de ustedes me dieron algunas palabras con 3 sílabas y por ahí yo vi que sí había algunas que necesitaban, pero eran de 3 sílabas. Bien. A ver. Vamos a hacer aquí oraciones chiquitas en el número 4, ¿ok? Ok, escriban oraciones pequeñas, ¿ok? Con las 2 palabras que les estamos dando. En el número 4, en cada fila, en cada línea les estamos dando 2 palabras. Ustedes con esas 2 palabras hagan una oración cortita. ¿Ya? Por ejemplo, hay Joni Tsakaku, han puesto Jonira, Kuma, Tsakaku, ¿ok? Hagan una oración chiquita usando las 2 palabras que están en cada línea. ¿Ya hiciste? Ah, ok. Vamos a ver, es un poquitito de tiempo para que todos hagan sus oraciones cortitas. ¿Ya están? Ya. Muy bien. Ok, ajá. ¿Y la última falta? Ya. Bien. ¿Todos han hecho oraciones chiquitas? ¿Oraciones chiquitas? ¿Sí? Ajá, sí. Ajá. Sí, ajá, sí. Todas oraciones chiquitas. A ver quién no ha salido todavía a la pizarra. A ver. ¿Tú estás haciendo? A ver. Ah, estás con tu bebé. A ver, Katunda, Bai Onanku. Ajá. ¿Qué dice aquí? Wasandra, ¿no? Aquí has puesto Guaranza. Wasandra, Shunan, Kukwai. Aquí dice Somara, Bul, Piai. Ajá. Inunra, Biku, Chaso. Sí, bien. ¿Puedes escribir en la pizarra o puedes escribir? Sí, ¿no? O el bebé te... ¿Está bien? Ya. A ver, escríbenos, aunque sea escríbenos un par de oraciones, a ver. Y de ahí ya, alguien más escribe 3. Yo voy a borrar para que sea fácil. Vamos a ver aquí un par de oraciones cortitas con las palabras que nos han dado.
Acá estamos usando hui no solo para palabra y idioma, también para oración, porque no había cómo ser. Hui nenkuma wishawu, no huirabu mueniatoni. Ajá. Katurabai onanku. Muy bien. Ahí nomás, punto. A ver, ajá, sí. Muy bien, muy bien. Ok, ahí nomás, sí. Vamos a poner para que no parezca mayúscula, está bien. Ya. A ver, necesitamos poner tilde en alguna palabra de estas oraciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesitamos tilde? La primera oración, ¿necesitamos tilde? No. La segunda oración, ¿necesitamos tilde? Tampoco. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ninguna de las dos oraciones necesita tilde. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todos ven por qué no hay tilde en ninguna de las dos oraciones? ¿Ya? Por ejemplo, katura, por ejemplo, ¿no es cierto? La segunda sílaba es cerrada, por lo tanto debe jalar el acento de pronunciación, la fuerza, y sí se cumple, katura, ¿no? Wasanga igual, la segunda sílaba es cerrada, debe de jalar el acento de pronunciación o la fuerza. Wasanga se cumple, no necesitan acento, ¿no? Bye, ¿no es cierto? Termina en una sílaba abierta, se acentúa la primera. Shuna, la segunda sílaba es cerrada, por lo tanto jala la fuerza o el acento de pronunciación y se cumple. Shuna, ¿no es cierto? Onank, también, ¿no? La segunda sílaba es cerrada y jala la fuerza. Kukwai, la segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, se acentúa la primera, cumple la regla, kukwai. Entonces, ninguna palabra en estas dos oraciones necesita tilde. Entonces, estamos usando la tilde de manera económica. Se dan cuenta que no se usa demasiado, ¿no es cierto? ¿Quién nos puede hacer las tres oraciones que siguen? ¿Quién nos hace las tres oraciones que siguen? ¿Sí? ¿Puedes hacer las oraciones que siguen? Sí, a ver, ¿quién quiere salir? Ya. ¿Quién quiere hacerla? A ver, vamos a hacer. ¿Quién quiere? Vamos. Necesitamos tilde en esta oración. No, porque cumple. Somada, no, la segunda sílaba es cerrada. Y está jalando la fuerza. Sí. Amakiri. ¿Dónde está la fuerza en Amakiri? En la primera. Amakiri. Cumple. La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, la fuerza debe ir en la primera. Y se cumple. Amakiri, ¿no? Sí, ahí también. ¿Nos falta cuál? Nos falta hino, ¿no? Hino nos falta, ¿no? Sí. ¿Qué van a decir de hino? Tiene que ser las imágenes. ¿Necesitamos tilde? No. Es cerrada, está jalando muy bien. La segunda es abierta, por lo tanto se acentúa acá, cumple. La segunda es cerrada, está jalando la fuerza, cumple, gigante. No necesitamos. Miren, hemos hecho 4 oraciones.
tenemos 5 oraciones y ninguna tilde en estas 5 oraciones por tilde. Claro, de repente alguien hizo una oración con tilde. ¿Alguien tiene una oración que necesitaba tilde? No, nadie. Una oración que podría ser con tilde. A ver, vamos a cambiar aquí algo para que aparezca una palabra con tilde. A ver. Santira, pues. Somada, picha, piel. Ahí está, ahí le ponemos acá. Ahí tendríamos que ponerle picha, porque la segunda sílaba es abierta y sin embargo está jalando la fuerza productiva. Pero ¿y Santira cómo va a quedar si ya hemos trabajado? ¿Se va a cambiar? Santira. No, Tiene tilde. tilde. Al agua. Acá, ¿qué ponemos acá? Para que haya una tilde, ¿qué le ponemos? Cátedra. Esa es cerrada. No, pero ¿cómo cambiamos esta oración para que tenga una palabra con tilde? Vamos a cambiarla para que haya una palabra con tilde. Bien, pero ya hemos puesto aquí Santira. Vamos a poner otra. Santira. Cátedra, Michito. No, sería. Cátedra, Machu, Unanque. Cátedra Mapuati Unanque. Cátedra Mapuati Unanque. Mapuati Unanque. Ya, ahí está, muy bien, Mapu, ahí está. Estaba bien con Unanque, ya. Y aquí podemos cambiarla. Ignora. Macho. ¿Qué son CTI? Ya, ok. Entonces, ya más o menos se están viendo las soluciones. Muy bien. Súper. Qué terrible. Bien. Ok. Vamos a hacer la número 6, ¿ok? La número 6. Hagan la número 6. En el número 6 tienen que traducir las 10 oraciones al castellano, ¿ok? Traduzcan las 10 oraciones al castellano. Vamos a hacer la número 6. Ajá. Número 6. Ya, número 6. La número 6. Traduzcan al castellano. Pongan el mismo nombre. Sí, sí. Los nombres no los cambien. Sí, hagan las 6. Traduzcan al castellano y si hay nombres propios no los traduzcan. No, está bien.
Vamos a mirar, el número 7 es solo para mirar, dice vocativos, ¿ok? Vocativo quiere decir cuando uno llama a alguien, ¿ok? Cuando le dices tita, tita, ¿ok? Tita, jumahue, papá, ¿ok? Ahí cambia el lugar del acento y necesitamos muchas veces tilde. Y acá quiero que le echen una mirada a este cuadro. Ahí dice, por ejemplo, Nita, Isanita, ¿no es cierto? Nita, Nita, Payaripisia, Payaripisi. Bueno, hay también nombres jocosos, ¿ok? Coca, coca. Vocativos, sí. Sí, es cuando llamas, ¿no? Mamá, ven. Buchica, buchica. Mi aquí ahuilla iki buchica. Mi aquí bune ya iki. Rebica. Ah, debe haber una sola I en Rebica. Borren una I, hay un error ahí. ¿No? Ese usa cuando uno no conoce a la persona, ¿no? O al menos se usaba. Ya no se usa seguro. ¿Se usa todavía estas palabras? ¿No? ¿No? Bushika, Shebika, ya no se usa. Bien. Pero hay que conocer de cómo se usaba antes. ¿Mm? Se usaba, todavía. Shebika. Sí. Señora, nada más, no es. Señora, nada. Señora, nomás, no así vagina, ven, no puede decir, ¿no? Ven, vagina. Ven, Conchita. Vagina. Vagina. Para acotar algo, los términos que están utilizando los maestros no se puede utilizar así desmedidamente, ¿no? Sino con aquellas personas que tú mayormente tienes confianza. ¿No? Entre docentes no se pueden bromear de esa manera. Bueno, puedes con tu cuñada, ¿no? Con aquellas personas que tienes. Para que si en un lugar se va y puede... No, porque ya hemos dicho que eso es tabú. Tabú. Sí, eso es tabú lingüístico. Sino que ayer que hemos hablado del tabú ya nos hemos... Ayer, ya, solo nos falta una cosita, unas cuantas excepciones, nada más. ¿Ya? Vamos a escribir los números del 1 al 10. Solo nos faltan los números del 1 al 10. Como números propios, ajá, ya. Vamos a escribir, ¿quién quiere escribir los números del 1 al 10? Vamos a poner acá, vamos a poner así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí pon, al lado pon su nombre. Ya. 2. Claro. Claro. Y otras lenguas pano que no han tomado números del quechua, como el amahuaca, por ejemplo, te dicen 2 y 1, 2 y 2, así dicen. 1, 2, 2 y 1, 2 y 2, una mano. Ajá. Sí. Ya, esta es nuestra última regla, donde vamos a ver algunas excepciones o algunas situaciones especiales. Ya.
Entonces, gracias. Entonces, vamos a ver el número 1. El número 1, ¿cómo se forma? Está formado por ¿qué palabras? Bien. ¿Cuál es el significado de su? ¿Viene de qué? ¿Qué palabras son? Ya, pero ahí hay dos partes. ¿Cuál es la primera parte? ¿Qué partes son? La segunda parte, ura, es de llora, ¿ok? Wusti, llora. Ya. Esto viene de esto, ¿no? Esto. Llora muy poco, uno, muy poco, poquitísimo, o sea, uno. Ya, Westiora. Ahora, como nosotros conocemos la etimología, conocemos de dónde viene la palabra, viene de Westi más llora, que sería Westiora, le ponemos la tilde acá. Ok. Aunque no se pronuncie exactamente Westiora, sino Westiora, pero por motivos históricos, etimológicos, le ponemos la tilde a la I, ¿ya? Por motivos etimológicos o históricos, ¿no? De dónde viene la palabra. Hay que tener sus cositas sofisticadas también en nuestra escritura. Todo tiene que ser, claro, tenemos que ser especiales también. Ahora, ¿qué pasa con el número 2? Se tilda porque la segunda sílaba es abierta y sin embargo está atrayendo la fuerza de pronunciación o acento de pronunciación. Esto porque no obedece la regla básica del acento en shipibo. Ahora van a venir los números prestados. A ver, ¿cuáles necesitan tilde o no necesitan tilde? ¿Cuáles no obedecen la regla básica del acento? Chosco. ¿Sí? ¿Todas obedecen? Ok. Kimsha sería Kimisha, algo así, ¿no? Kimsha, Kimisha, ok. Esto es abierto, ¿no? Por lo tanto, se acentúa acá. Y está bien, Kimsha, está bien, ahí no hay problema, ¿sí? Obedece la regla del acento, ya. Porque esta es una sílaba abierta, ¿cierto? Ya. Chosco, la segunda es una sílaba abierta. Por lo tanto, se acentúa la primera. Chosco. No hay problema. Pichica. La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, se acentúa la primera. Pichica. Súper. No hay problema. Sócota. La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, se acentúa la primera. Sócota. Súper. Ya vamos a ir poniéndole. Ya. Ahí vamos a ver acá. Canchis. La segunda sílaba es cerrada. La segunda sílaba es cerrada. Debería de jalar el acento, debería ser canchis. Pero no es canchis, es canchis. Ya. Pósaca. La segunda sílaba es abierta. Por lo tanto, se acentúa la primera, pósaca. Súper, está bien. Iscon. La segunda sílaba es cerrada. Por lo tanto, se debería jalar el acento. Debería ser iscon. Y justo cuando decimos que el isco comió algo, decimos isconra, ¿no? Ya. Pero se dice iscon, no obedece la regla del acento. Ajá. Ya. Chunca, la segunda sílaba es abierta, por lo tanto se acentúa la primera, está bien.
Listo. Ya terminamos, ¿no? ¿Y por qué estas no siguen? Son palabras prestadas. Son palabras prestadas, ¿no? Prestadas. Si hubiera sido una palabra originalmente Pano, de la familia Pano, seguro no, pues, no sería Iscon, seguro sería Iscon, ¿no? Sería Canchis, ¿no? Pero son palabras prestadas, son palabras prestadas. Bien, entonces hemos terminado con las reglas.